Suscríbete a La Panterita. Hoy Isa guarda Claridad para subir a La Paz. Ultimátum. Olimpia sufre otro golpazo. Debe abonar $5 millones al Dinamo Kiev por traspaso de Derlis González y tiene plazo a la vuelta de la esquina. Día clave, la Copa Paraguay en el ojo de la tormenta, con la amenaza de jugadores del 2 de mayo de no presentarse ante Santaní. En otro juego, hoy Tacuarí mide al Sportivo Iteño. Martín Ledesma derrotó a Deportivo Itapuense 4-2 en el primer juego de la promoción a Intermedia 2022. Los goles fueron anotados por Óscar Bogado, Rodolfo Guillén y Derlis Cabañas en 2 ocasiones. Por suerte se me dio los goles que venía buscando. Trabajamos de la mejor manera durante la semana. 6 meses de arduo trabajo y gracias a Dios se nos está dando en este primer partido. Esto es fútbol y sabemos que en el fútbol pasa cualquier cosa. Nosotros tenemos que estar enfocados en nuestro trabajo, en lo que hacemos día a día y con la humildad y esfuerzo de todos los compañeros salir adelante. El DT del equipo capiateño, Romualdo Agüero, dejó el siguiente análisis. Un partido difícil, donde nosotros el primer tiempo hubiéramos sacado ya una ventaja, no cerramos mucho en la definición. El rival contragolpeaba, tuvo buenas opciones también. Y el segundo tiempo cambiamos un poquitito el chip y entramos más decididos, más convencidos. Hicimos los 3 goles seguidos, luego hubo una laguna en ese lapso de 5 a 10 minutos, en donde hicieron los 2 goles de seguido también el rival. Y después nos ordenamos un poquito y con los cambios empezamos otra vez a agarrar la marca y empezamos a tener otra vez opciones que gracias a eso vino el cuarto. Deportivo Itapuense descontó mediante los goles convertidos por Jorge Guerrero y Cristian Camposano. Su DT, Julionito Villalba, quedó disconforme con lo hecho por su equipo. El resumen que te puedo dar inmediato es que regalamos el primer tiempo. Regalamos muy desordenado, totalmente a lo que planificamos fue totalmente nulo, al cual intentamos en el segundo tiempo y bueno, tuvimos la posibilidad de acercarnos de vuelta y bueno, ahora de vuelta a planificar lo que va a ser la revancha. La revancha se jugará el sábado nuevamente en el Defensores del Chaco. El partido comenzará a las 17. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos arrancando Unión FC como siempre aquí en 800 del Dial. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Hola Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días Chipi, saludos para todos. Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Chipi, buen día, cordiales saludos para todos. Sacó una ventaja importante el equipo capiateño que se acerca a la categoría intermedia. 4-2, debe ganar como mínimo por 2 goles el Deportivo Itapuense en la revancha que se va a jugar el sábado en el Defensores del Chaco. Ayer te pregunté justamente quién era favorito, decía Martín Ledesma, ganó 4-2, hay una ventaja de 2 goles. ¿Cuándo es la revancha? Ahí recién escuchábamos. El sábado en el Defensores. ¿A qué hora? A las 17. A las 17. Lo que pasa es que Martín Ledesma jugó hasta antes de ayer 30 partidos oficiales. Itapuense jugó 9 partidos oficiales. Y a esto le agregamos, la temporada de la B terminó hace 10 días. La temporada del Nacional B, la final fue el 19 de septiembre. Hablamos de un Deportivo Itapuense que tardó casi un mes en volver a jugar un partido. Tiene más nivel el torneo que está jugando Martín Ledesma. Aparte. Dentro otra vez de las diferencias que existen ya con la intermedia y con la... Con el respeto que se merece la gente del interior, pero no es lo mismo un torneo de primera B que el Nacional B. Claro. Porque ese torneo, en su mayoría, fue formado por equipos que no vienen con ritmo de competencia, que es lo mismo que pasó en la primera B. Pero la diferencia es que en el interior uno hace una campaña medianamente buena en su liga, se inscribe y juega. En la primera vez no, en la primera vez todos los años juega Martín Ledesma, Colegial, el presidente Ayes, etcétera, etcétera. En el interior, acá podemos armar un equipo, entre nosotros nos vamos a alguna ciudad fuera de Asunción, competimos en una liga, ponemos un dinero importante y nos inscribimos para jugar el torneo. Esa es la gran diferencia, que en algún momento hay que buscarle, me parece, la vuelta para que se profesionalice y no sea al mejor postor. Poco mérito deportivo. Claro. Bueno, ¿qué pasa en Olimpia, muchachos?
Porque ayer ya salió la resolución. Olimpia debe pagar a 5 millones más intereses, o sea, 5 millones y medio más el 10% por el pase de Derlis González. Es preocupante, ¿verdad? Porque hoy Olimpia, cuando charlábamos con Brunote la vez pasada, nos decía que la situación estaba fea, ¿verdad? Del caso de Derlis. La última vez que charlamos con él. Y la cuestión ahora es cómo hace Olimpia para abonar esto. Olimpia no podría contratar si no. Entonces, ante esta situación, ¿cuál es la estrategia? Este es uno de los puntos que tiene el Club Olimpia, o sea, uno de los tantos problemas económicos que tiene hoy en día. Entonces, hay que ver cómo lo maneja Brunotti y su comisión directiva. ¿Cómo te dice Ande Chipi? Vos pagás 300.000, 300.000 pagás normalmente y de repente te viene 1.500.000, ¿verdad? Y te va y te dice sí, pagás y después reclamás. Sí, no hay otra, hay que pagar. Pero Olimpia no reclama nada. No viene de sorpresa, sabían de que así fue. Claro, en ningún momento. No como vos decís nomás cómo se hace, ¿verdad? Tienes que pagar, pagar y reclamar. No, el tema es que Olimpia en ningún momento desconoció la deuda con el Dinamo de Kiev. Yo creo que mandó apelación para ganar tiempo. Pero Chipi, ¿cuánto ya se pagó? Porque no es un jugador que vale 5 millones de dólares, vale mucho más. O sea, la negociación se hizo por mucho más dinero ahora. No, ya se pagó por algo. ese monto. O sea, que Derli estaba gratis. Se pagó un monto. ¿Se pagó? ¿Cuánto? 400.000, sí. Un monto mínimo. O sea, que cercano a los 6 millones de dólares era la negociación de Derli. Yo creo que estuvo por los 5 y medio nomás, Jota. O sea, así como manda ahora la deuda. La cuestión nomás es que yo digo, ¿cómo se compra un jugador si es que vos no tenés para pagar lo que vale ese jugador? Ahí es donde yo no entiendo cómo hacen los clubes, ¿verdad? Porque si vos tenés para, querés Derlis González, genial, comprás Derlis González y tenés la plata para pagar. Ahora, ¿cuál es? Hay una proyección financiera, pero que evidentemente fue mal hecha. Podés comprometer el futuro del club en una proyección financiera que no estás seguro. Sacarle a Derlis. Esto no pasó. Olimpia está endeudado por una mala proyección financiera, igual debe 10, 15 millones de dólares. O sea que la proyección financiera que hizo Olimpia salió mal. Pero la proyección, Jota, como decíamos la vez pasada, que llega a haber un 60 millones de dólares en error. Sí, existe. Bueno, pero no se puede comprometer. Mal. Yo no digo si haces eso con tu cuenta personal. No sé, generar las empresas que quieras y endeudate vos, ¿verdad? Pero hacerlo eso con un club me parece que no. Pero al final no está bien, porque a ver, insisto, si es algo tuyo y vos sacás un préstamo acá y después no te salió nada, y te quedás vos con la deuda y ves cómo haces, pero acá le compromete a toda una institución que tiene muchos socios. Pero no corrió el tema de que fue algo que aplaudimos todos, ¿verdad? Que los dirigentes se tienen que hacer cargo de sus... ¿Pero eso corrió o fue como tenemos posesión? No, está en el estatuto, pero también tiene una trampita. Siempre y cuando habían unas palabras que no recuerdo en este momento. Artículo 57. El presidente del club y los miembros de la comisión directiva serán responsables de manera personal y solidaria cuando en ejercicio de sus funciones cometan actos ilícitos en nombre del club o causaren perjuicios a terceros y al propio club por medio de conductas dolosas o gravemente culposas y de tal manera afecten el patrimonio del club. ¿A qué se refiere ilícito? Por eso, su buen nombre, decoro y prestigio. Queda exento de responsabilidad el miembro que no hubiere participado en la deliberación o resolución o que hubiere dejado constancia escrita en su disconformidad y dado noticia de ello a la Comisión de Fiscalización. Ahí, por ejemplo, hay un punto importante, y ayer leía una declaración de Pedro Balota, quien no sé si hasta ahora sigue formando parte de la directiva, y él decía que Derlis González apareció nomás. No, señores, acá ya está, ya le compramos, gastamos esto, ya está. Sí. O sea, dijo nunca, que no estuvo de acuerdo. Claro, nunca no se le consultó a Balota según lo que él dice. Por eso, ahí, en ese caso, no se puede aplicar esa última parte de lo que leía Nico, de que un integrante de la directiva presente una nota diciendo
yo no estoy de acuerdo con la compra de Derlis González, porque en teoría la compra se comunicó, no se consultó al resto de la directiva. Dicen ellos. Claro, es lo que dice Balota. Pero eso sigue sin ser ilícito. O sea, yo me puedo, digamos, no sé, me pongo en el lugar de Trovato y fue una compra futbolística. O sea, ¿por qué rayaría lo ilícito? Ahora, la cuestión es que hay otra parte de lo que leyó Nico que decía afecta al patrimonio, que si afecte, se o causar en perjuicio a terceros y al propio club por medio de conductas dolosas o gravemente culposas y de tal manera afecten el patrimonio del club. Afecten el patrimonio del club. Entonces ahí me parece que de ahí te podés agarrar si querés buscarle la vuelta, porque termina afectando el patrimonio del club. Ahora Olimpia se ve en una situación... Es que ahí creo que entramos en la pelea de los abogados, como le gusta decir a Nico. Sí. Uno va a decir, no, mira, gravísimo lo que hizo. Otro va a decir, no, esto no afectó al... Fue una compra futbolística, es cierto. Una compra futbolística, Olimpia hizo esto porque necesitaba un jugador como este. O sea, le puede buscar miles de vueltas. Pero esa compra que se hizo termina afectando a la larga el patrimonio del club. Yo no sé qué opinan los directivos del Olimpia, porque nadie está hablando del tema. Porque no es una situación cualquiera, es una situación ya grave, ¿verdad? Donde el club se ve obligado a pagar una deuda, tiene 45 días, ¿y qué se va a esperar? ¿De dónde se saca la plata? Ahí hablaba Brunote de inversionistas, ya estamos hablando de otra figura. Claro. De otra figura totalmente. ¿Quién es el inversionista? ¿Quiénes son? Permítele. ¿Qué quieren del club? Si lo permite o no. Claro. El estatuto del Club Olimpia permite inversionista, pregunto. No Chipi, sé. viste que cuando hay una comisión directiva así, somos presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y después hay miembros de la directiva, ¿verdad? Sí. Y un montón de distinciones aparte. Así se dice distinciones, bueno, un montón de situaciones distintas, ¿verdad? Pero hay un anillo, siempre. En todos los clubes, en todos los ámbitos, la comisión directiva, hay una parte que no está dentro de todo. Se le dice lo que se tiene que decir como directiva y punto, pero no están en la mesa cerrada, ¿verdad? Totalmente. Bueno, ¿y cuál era ese anillo de la mesa cerrada en la mejor época de Trovato, cuando se hacían esta proyección? Para mí era Trovato, Faneo, Marcos, el tesorero, Brunote. Yo creo que Brunote sabía de todo esto. Marcos era tesorero, yo no sé si era el más cercano. Es que él también. ¿Quién Marcos? ¿Mura o...? Los dos, Tony Mura y Marcos Caña. A eso voy, de ese anillo, que eran los que tomaban decisiones o estaban dentro de la toma de decisiones, ¿quiénes están hoy? Y se olvidan de alguien ahí. ¿De quién? Que no está en los papeles o no estaba en la primera línea, pero a mí me dijeron que era muy importante, Diego Benítez, quien hoy ya no estaba también en el mundo fútbol. Pero él llegó a ser directivo. Claro, directivo, pero no estaba ahí no era el vicepresidente primero ni segundo. Pero ni él tercero. era el más importante probablemente. Era justo cuando iba así. Él tomaba muchas decisiones, porque según cuenta la leyenda. Una proyección, así como lo de Adebayor, era una gran idea, salió mal. Una gran idea. Adebayor no se le expulsaba, hacía un gol de rebote entrando 15 minutos, como pasó con Roque el día que entró. Cuando todavía estaba Juguero, Roque entró y hizo un gol, ¿verdad? Mira si Adebayor entraba y hacía un gol y no había pandemia. Estábamos hablando de algo sensacional, mundialmente iba a ser ruido. No salió. Bueno, con el resto de las cosas, ¿qué pasó? O sea, tiene que haber una proyección que se quiso hacer. Era traer jugadores grandes para fomentar el éxito, porque con los grandes te alcanzan Paraguay, y entre eso ir metiendo chicos que estando en Olimpia, siendo campeón y yendo a la selección, se iban a vender bien. No, el objetivo, Jota, que yo entiendo de Olimpia era buscar la cuarta Copa Libertadores de América. Con los jugadores que traían, ¿no, Nico? Claro que sí, por eso traía. Si era el sueño Roque Santa Cruz, para mí, eso era, y arroparle con Adebayor, con Derlis, ese era el deseo. Sí, a ver, arroparle a Roque si lo Santa planteó Cruz mal es otra cosa, pero yo creo que el objetivo era la Copa. Claro. Si no era este año, o sea, si no era en el 2020, 2021. Pero proyectar un equipo con nombres importantes que apunte a ganar esa soñada cuarta Libertadores. Y yo creo que todos aprobaron. Por eso, que haya hecho mal esa planificación es otra cosa. Claro. Pero yo creo que Adebayor y compañía era para eso. 3 Libertadores seguidas te mostraron que no era el problema
el técnico solamente, era no, el pero ritmo eso futbolístico. pensamos nosotros, Jota, pero los dirigentes que decían, eso ellos fue, era de boca, claro. Ya boca llena, decía buscar la cuarta. Pero eso es lo que Todo le el gusta mundo a la se gente. instaló eso. Vos buscás la cuarta dentro de No, también ya un sé, proyecto pero más más Yo creo que negociación, ellos estaban con esa idea, José. Vos fíjate la Ese final era que jugó Almeida. Acertados o Sí. no, yo creo que ellos Claro. no mentían en la intención La de buscar final, la cuarta. la final que jugó Almeida, ¿quién tenía 30 años en ese equipo? Aranda. Sí. Sí, pero me parece Aranda que estaba en su mejor comparación momento. no cuadra No, acá, Jota. Era el deseo, vos preguntaste, ¿verdad? De los dirigentes, y ese era el deseo, Jota, querido. No cuadra. Yo lo que voy es de que... Tanque, 29 por ahí tenía 30. Claro, ese era un equipo joven, corredor, que es lo que te alcanza internacionalmente. Pero ese es otra discusión. Pero y lo que estamos intentando saber pues era cuál era la proyección de Olimpia. Y buscar el campeonato a cualquier costo, eso era. Yo pongo en duda proyección, lo de... Jota, era ganar la cuarta Libertadores. Claro. Eso yo no tengo ninguna duda. Yo pongo en duda sí lo de Balota, que tengo que ver el documento, tiene que constar en acta. Era la oposición de él en la contratación de Derli, aunque él dice Él como no se señaló. opuso, hay yo en escuché la acta, nota, Nico, él no eso. se opuso, Tiene Nico, que estar, ¿sabe por ¿cómo qué no va no a se estar? opuso? Porque ellos se enteraron después, una vez que estaba hecho, según la declaración de Igual Balota, vos entonces. podés pedir. Igual vos Y podés eso sí, pedir. ahí- Yo participé en 100.000 reuniones, ¿verdad? Y un dirigente dice, tal cosa ocurrió en tal cancha o en tal fecha o en tal determinación y yo quiero hacer constar hoy en acta Y lo hizo que por yo no nota. estoy de acuerdo en eso. Él- Dice consta en acta. Él dijo que lo hizo por nota, pero no en la oposición previa porque no se enteraron, después sí, que no estaban de acuerdo para ese monto en el fútbol paraguayo, dijo. Ahora es fácil decir. Yo creo que ellos en su discurso esa era la idea. Ellos buscaban la Copa Libertadores. No había otra idea en mente. O sea, era traer la cuarta Libertadores. Para eso se trajo a Adebayor. Yo no creo que Adebayor haya venido con el solo hecho o con la sola intención de hacer negocios. No. Me parece que era buscar lo deportivo y de paso Claro, también. hacer negocio, ¿verdad? Porque si ganaba la Copa tenía un montón de plata y con lo de Adebayor se generaba más, Claro. ¿verdad? Pero era buscar la Libertadores. Una Adebayor realidad. y Derlis, porque Derlis evidentemente no tiene el mismo nombre que Adebayor a nivel mundial, pero Olimpia gastó muchísimo por él, Claro. hasta ahora. se habla de eso. Está el querido Lucho Noé con nosotros, socio vitalicio del Club Olimpia, que estaba tuiteando justamente sobre esta situación. Lucho, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenos días. ¿Cómo está? Un abrazo. Bien, Lucho, un abrazo para vos. Bueno, estábamos leyendo aquí tu tweet, ya te dirigiste a los socios de Olimpia, pidiendo un poco de colaboración, ¿verdad? Decías, el tiempo apremia y debemos actuar y colaborar con nuestro querido club. Tu aporte es sumamente importante, llamar al Club Olimpia y hablar con Lili, 0971-768-688. Bueno, comentanos por favor, Lucho, acerca de esta situación que está atravesando el Club Olimpia. El número donde ya anteriormente habíamos lanzado nosotros una propuesta entre un grupo de socios, a ver si, bueno, cómo se nos va a aprovechar un poco la solidaridad de los buenos olimpistas, simpatizantes y socios del club. Entonces, para hacer una ayuda voluntaria de parte de nuestra, para poder ayudar y paliar un poco toda esta situación económica en la que se encuentra el club, ¿verdad? Lucho, ¿y por qué Olimpia está en esta situación? ¿Por qué volvió, digamos, a esta situación cuando ya había salido, cuando estaba bien desde lo económico? Yo sé que hubo una pandemia de por medio, ¿verdad? Pero realmente los números del Olimpia son altísimos, lo que lleva a este tipo de problemas de cabeza, de dolores de cabeza, mejor dicho, otra vez. ¿Por qué está Olimpia en esta situación, Lucho? ¿Qué sabes? Bueno, yo no quiero saber un detalle de ¿cómo te iba a decir? De ponerme en el caso de atacar a nadie ni decir en el momento quién es el culpable y quién no es el culpable de toda esta situación. En principio los números dieron saldos negativos muy grandes. Aquí la situación es muy difícil y lo que nosotros queremos dentro de un grupo de asociados, de amigos, colaboradores, simpatizantes del club, es poder llegar hasta la directiva y bueno, hemos conseguido que nos den un número de teléfono donde la gente pueda acercarse y hablar y poder
ayudar de alguna manera económicamente hablando. Yo no quiero entrar en detalle de quién fue el culpable, en cómo se creó toda esta situación. Yo no soy economista ni nada por el estilo. Estoy preocupado por todo lo que está pasando dentro del club, y la única misión nuestra, de la que nosotros tenemos en cuenta, es ayudar al club y bueno, ver la manera de cómo podemos salir de esta situación tan desagradable que nos encontramos, sobre todo este mercado que recibió ayer el club del CAS, donde nos obliga a desembolsar esos sumas muy grandes. Y bueno, el tiempo apremia, sabemos muy bien ¿cómo se decir? Lo que significa para nosotros perder, es decir, no poder transferir jugadores ni comprar jugadores ni nada por el estilo. Así que yo pido la colaboración de todos los grandes olimpistas, acercarse y ver la manera de cómo podemos salir de esta situación. Sí, vos lo haces de corazón, Luicho, se entiende esto por tu pasión y tu amor al club. Sí, también hay otros olimpistas que entiendo tienen esa misma pasión y ese mismo cariño, pero también están en por lo que uno charla, ¿verdad? Por lo que uno habla con distintas personas, de querer ayudar, pero también querer tener la película clara, ¿verdad? De qué pasó, cómo se soluciona, para que no vuelva a pasar, ¿verdad? Porque en un principio era como que, bueno, Olimpia ya superó este tipo de situaciones, ahora está de vuelta. Es doloroso, obviamente, a mucha gente le duele, igual que a vos, esta circunstancia, y también quiere colaborar, ¿verdad? Pero también está buscando una explicación a todo. Yo no sé si se va a hacer la asamblea o no, finalmente estaba marcada para este mes, no sé si finalmente de octubre o de noviembre, pero bueno, hoy la situación es esta. Hay una manera de ayudar, que es la que estás proponiendo vos, Luicho, otorgando este número de teléfono también, y bueno, para poder colaborar con la institución y ver si se puede salir, porque como decías hace rato, el tiempo apremia. Así mismo es, Chipi. Y bueno, nosotros estamos pendientes de la realización de esa asamblea, donde esto lo va a concurrir mucha gente, y ahí esperemos la explicación correspondiente de parte de la comisión directiva, realmente la situación actual del club. Tenemos esta demanda en este momento muy grande. Esto hay que solucionar de alguna manera. Hay muchos socios que yo creo que están muy preocupados por todo lo que está pasando. Hay vicepresidentes que están preocupados, y acá lo más importante en este momento es poder paliar esta deuda que tenemos con el Dinamo y esta sanción que recibimos de la FIFA. Yo no te hablo como directivo, te hablo como socio del club, como simpatizante del Club Olimpia. En este momento no ocupo ningún cargo dentro del club, y bueno, solamente nuestra voz de aliento para todo el equipo. Hay que colaborar, hay que estar cercanos, y vamos a ver la manera de cómo podemos salir de esta situación. El Olimpia es muy grande, no puede pasar por estos defanes, y ojalá que de alguna u otra manera podamos ver cómo podemos llegar a solucionar, o cómo se puede llegar a solucionar este gran problema en el cual en este momento nos está acarreando en varias disciplinas dentro del club, digamos. Sobre todo, como bien sabes, la pena de la FIFA es muy grave, y cuando ellos toman alguna determinación, acá no hay Juventus, no hay Roma, no hay Bayern Múnich, la vara es igual para todo el mundo, y esa es la preocupación más grande. No podemos permitir que el Olimpia en este momento está atravesando por este grave problema, y contamos con la colaboración de los socios, de los simpatizantes, a que se acerquen, a que llamen a este celular y vean la manera de cómo podemos ayudar a nuestro querido. Eso es todo lo que puedo decir, Chipi, y bueno, apelando a la solidaridad de todos los olimpistas para salir de este momento tan penoso. Y ojalá también
por sobre todas las cosas se den los resultados deportivos, que es lo más importante dentro de la actividad del club. Lucho, muchísimas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo. Muchas gracias, Chipi, a la orden, y te agradezco la llamada. Lucho Nogués, que busca la colaboración de los socios, hinchas, simpatizantes del Club Olimpia. Uno de los hinchas, como el caso de Lucho, que más allá del por qué prioriza la situación del club, ¿verdad? Y dice, bueno, vamos a salvar como sea, o a intentar salvar como sea, colaboremos y tratemos de ayudar, ¿verdad? Que es la postura de Lucho y de muchos otros olimpistas. Como también están otros olimpistas que quieren colaborar, pero bajo una explicación, ¿verdad? O sea, un poco más, ¿cómo se diría? Poniendo un condicionante, pero queriendo también entender por qué pasó esto y por qué debe ayudar. Y otros, como el caso de Lucho, que directamente va o intenta generar esta situación de colaboración para con el club, que está pasando definitivamente por un momento muy muy malo desde lo económico. A ver, ya seguiremos charlando del tema. Lo tenemos a Eduardo Berizo, ahí está Cabo de Vila, nuestro compañero que ya se encuentra desde Albiroga. Berizo. A ver, ¿no arrancó aún? Ahí está la tos de Berizo. A ver, pongo acá por las dudas, Cristian querido, el canal, ¿sí? Ahí lo tenés igual. No. Pone, Nico, por favor. El otro, ¿cuál es? Igual tenemos ahí la señal, estamos en vivo ahí con Cristian. Estamos aguardando que se inicie, va a empezar 2 en punto, ¿verdad? Bueno, quedan 4 minutos. Así que nos avisás ahí, si lo podemos saludar a Cabo, Víctor, sería genial. Así hacemos una introducción a la palabra, a la conferencia de prensa de Eduardo Berizo. Mañana enfrentamos a Bolivia. Mañana jugamos ante el equipo boliviano. 17 horas. 17 horas. A las 16 arrancamos con la previa. Cabo de Vila, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Chipi? El saludo para todos los amigos oyentes de Unión FC. Estamos aquí en la ciudad de Ipané, en la casa de la selección albirroja, aguardando la conferencia de prensa del técnico Eduardo Berizo y Junior Alonso, quienes están aquí para la entrevista colectiva. Ya hace un buen tiempo que ya están aquí sentados allí en el escritorio. Ahora pregunta el amigo Rafa y ahora arranca la conferencia de prensa de Eduardo Berizo y Junior Alonso. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa del director técnico de la selección paraguaya de fútbol, Eduardo Berizo, y el defensor albirrojo, Junior Alonso. Pasamos a la ronda de preguntas. Pedro Torre, de Tigo Sport, para el profesor Berizo. Buenas tardes, Eduardo, Junior, a todos los presentes. Profe, me gustaría, como la vez anterior, preguntarle de inicio si tiene definido el equipo, si hay detalles y nombres que nos podría contar al respecto, y qué partido espera para jugar frente a Bolivia. El equipo está definido, discúlpeme que no le dé los nombres para no aventurar planes futuros. Nos espera un partido de orden, de ayudas, de cercanía, defendiendo protegidos y haciendo de la posesión una cosa muy segura, donde encontremos espacios donde podamos correr hacia adelante, pero que el balón pase mucho tiempo en nuestros pies será una buena noticia. Hay que tener en cuenta la media distancia, la velocidad del balón. Obviamente necesitamos cerrar bandas para no recibir centros peligrosos como para los dos delanteros de nuestro rival, pero un partido que nos va a exigir mucho esfuerzo físico y mucha serenidad y mente para usar la pelota como se debe. Mientras la pelota pase por nosotros, como les decía recién, será una buena noticia. Johnny González, de ABC Cardinal, para Junior Alonso. Junior, ¿cómo te va? Buen día, profesor. En directo para ABC Cardinal. Buen día. Junior, a esta altura, ¿qué te dice este momento de la selección nacional? Si bien no pudiste participar en el partido anterior, ¿qué pasó con el equipo, con el grupo? Porque vimos un equipo paraguayo muy pasivo en ese encuentro contra Chile. ¿Cómo viste desde tu zona en ese partido, Junior? Bueno, creo que la actualidad, los puntos, nos marca que estamos a 3 de zona de clasificación, ¿verdad? Colombia tiene 15 puntos, los dos de arriba tienen 16,
Uruguay juega contra Brasil, Colombia contra Ecuador, y la realidad es que consiguiendo una victoria en Bolivia nos coloca de vuelta ahí en la lucha, y después, bueno, tendremos más tiempo para pensar en el futuro, ¿verdad? Pero la realidad es esa. Lastimosamente, el día domingo no hemos hecho un buen partido, las cosas no salieron como fueron planificadas. Es parte del proceso, es parte del juego. Lo más importante que tenemos hoy es que estamos pensando netamente en lo que va a ser el partido de mañana, con todos los condimentos que tiene jugar en la altura, ¿verdad? Entonces, nuestra cabeza está pensado en lo que va a ser Bolivia, en lo que van a hacer ellos dentro del campo de juego y nada más. Kevin Ledesma, Radio 1 para el profesor Berizzo. Buenos días, profesor. Buenos días, Junior. En directo para Radio 1, en vivo para Deportes Unicanal. Profesor, además del Derete, que ya no está con el grupo, lo de Marcos Cáceres, ¿cómo está él? Y si hay otro futbolista que no va a formar parte de la comitiva de viajeros esta tarde rumbo a Bolivia. Marcos ha sufrido un lumbago agudo que le impide ser parte del partido. Está en recuperación, se recuperará, pero es un tiempo prudencial para que eso se le pase. No podrá ser parte del partido. Así que todo el resto está disponible. Elegiremos bien los 11 que ya están elegidos, como le contestaba a su compañero, un banco de suplentes y todo el mundo pensando. Coincido y adhiero a lo que dice Junior. La eliminatoria comienza, la parte decisiva comienza mañana. Una victoria nos pone ahí, nos acerca. Hay partidos o cruces de partidos que nos permiten acercarnos, pero después de la actuación del domingo debemos dar una muestra de cambio, de rebeldía. No fue un buen partido, fue un partido muy bajo de parte nuestra. Necesitamos salir de esa actuación y mañana tenemos una gran oportunidad en un escenario dificilísimo por los condimentos y la dificultad de la altura, pero confiamos en nuestra capacidad de imaginar un partido y llegar a la paz y desarrollarlo. Jorge Izquierdo. Canal Gen Universo 970 para Junior Alonso. Hola Junior, ¿cómo estás? Un gusto y el saludo a todos los colegas, al profe también. Junior, de repente, y me incluyo en este grupo que lo cañeamos y lo paleamos bastante al entrenador, esto por el rendimiento y por los resultados que se vienen dando. Ustedes, como futbolistas, de repente sienten y reflexionan que a veces falta un poco más de valentía, un poco más de atrevimiento para llevar los partidos adelante. Ocurrió el partido pasado ante Chile, donde Chile era una selección totalmente ganable. Pecamos nuevamente y terminamos cediendo los puntos. ¿Qué opinas al respecto? Sí, nosotros leemos, escuchamos las críticas, las aceptamos y las respetamos, ¿verdad? También somos muy autocríticos al respecto. Cuando estamos concentrados, encerrados en los entrenamientos, en las habitaciones charlando, sabemos de nuestros errores, conversamos siempre con los compañeros, sabemos cuando tenemos una buena actuación, cuando no. El domingo pasado no la tuvimos. Conversamos sobre eso, como bien lo dijo el entrenador, tenemos la oportunidad de poder revertir esa mala imagen, más que nada jugando en la altura, en La Paz, ¿verdad? Sabemos de esa situación, hay momentos en que el plan de juego no sale como uno espera. Lastimosamente tuvimos una oportunidad de poder ganar, no lo hicimos, y hoy tenemos también la gran oportunidad que te da el fútbol de revertir eso en un escenario un poco complicado. Paraguay hace muchísimo tiempo que no gana, entonces trataremos de hacer un gran partido y poder lograr esa victoria que todos queremos. Daniel Troche, de Radio 1 de Marzo para el profesor Berizzo. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Hola, Daniel. Bien, profe, bien, profe. Bueno, consultarte, y recién estaba escuchando tu respuesta a la consulta anterior, reconociendo que no fue un buen partido ante Chile. Y lastimosamente tampoco en muchos partidos hemos sido ofensivos, profe. El día de mañana, teniendo en cuenta la altura, teniendo en cuenta también el rival que viene de una victoria, ¿veremos un equipo más ofensivo o el equipo más ofensivo de esta era Berizzo? Mire, le contesto, el otro día contra Chile teníamos 3 atacantes y Miguel jugando en la media punta y no pateamos al arco. A veces la inclusión en el equipo de gente ofensiva nada tiene que ver con lo que pasa después. O
puedes ser muy ofensivo con un delantero, permitiendo que tus volantes lleguen y tengan profundidad y penetración. El diseño de las características de los jugadores, no por poner más gente ofensiva, porque el otro día la pusimos, atacamos mejor, fue el partido más pobre en lo ofensivo. Y eso que en el campo teníamos a 3 atacantes más Miguel. Ahora en la altura necesitamos de control, necesitamos un medio que juegue bien, un medio dinámico, de mucha movilidad, de pasar de defensa a ataque muy rápido, gente liviana, gente ágil, y eso es lo que intentaremos hacer mañana, haciendo de la posesión y atacando todo lo que podamos, y generando opciones de gol para convertir algunas de las muchas que ojalá generemos. Pero la ecuación entre poner atacantes y que te vaya bien ofensivamente a veces no es lineal. Mañana imaginamos un partido de muchas ayudas, de mucha cercanía entre nosotros, de un esquema protegido en defensa, y en ataque sí poder aportar gente que juegue bien, que se asocie bien entre sí, que tenga buen pie, que controle la pelota, que use la pelota bien. Todo nuestro medio del campo lo hará, nuestros atacantes también, gente técnica, y que la posesión nos dé profundidad y penetración con llegada de los volantes después. Profe, le quiero agregar una sola pregunta, profe, porque contestó justo antes que le haga. El día de mañana veremos muchos cambios y principalmente veremos a jugadores que están acostumbrados a la altura, como José Florentín, por ejemplo, que si bien es cierto no juega a la altura, pero ha rendido bastante bien cuando jugó en La Paz y Oruro. Gente que sea capaz, sí, aeróbica de correr, sí. Refrescaremos el equipo, obviamente. Mucha gente que no jugó el domingo puede ser parte del partido. Necesitamos correr, necesitamos tener una capacidad de movimiento muy alta, y esa será la idea mañana. Francisco Paredes, Radio Nacional del Paraguay, para Junior Alonso. Junior, ¿qué tal? Profe, también buen día. A lo largo de estas eliminatorias y con lo que se está haciendo, bien puntuaban el tema de la ofensividad, de ser ofensivo. Defensivamente, Paraguay se siente seguro en el partido en la altura, por lo que representa jugar contra Bolivia. En ese aspecto, ¿cómo se encuentran, Junior? Sí, defensivamente creo que estamos bien, ¿verdad? En La Paz va a ser un partido totalmente diferente, ¿verdad? En donde no solamente necesitaremos nosotros los defensores también parados, sino el equipo en sí. Tratar de tener la posesión, de no quedar partidos, porque una cosa es cuando atacás, vas con todo, pero para volver cuesta. Entonces intentaremos siempre mantener ese equilibrio en ataque y en defensa, no dar espacios, evitar los remates fuera del área, que Bolivia lo hace bastante, aprovechar nosotros eso en ataque y estar siempre bien parado, ¿verdad? Dejar el arco en cero para poder siempre tener la chance de poder convertir un gol y lograr la victoria. Ignacio Cabo de Vila, Radio La Unión, para el profesor Berizzo. Don Eduardo, buen día. Buenos días. Estamos en directo para Unión FC. Buen día. ¿Qué le generó a usted ver en las estadísticas que su equipo no acertó ninguna sola vez el arco? ¿Alguna vez tuvo un equipo, una participación en un partido así, alguno de sus equipos? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿en qué puede cambiar a partir de ahora este proceso que está teniendo con usted? Muchos partidos, pocos puntos, muchos partidos, pocas victorias. Pocas victorias, sí. Puntos suficientes para ir ahí, en la pelea. Como bien dijo Junior, la eliminatoria decisiva comienza mañana. Necesitamos una victoria para engancharnos al grupo de los 5, para llamarlo de alguna manera. Frustración por no tener un caudal ofensivo, por no generar profundidad ni situaciones de gol. Frustración. Uno desde fuera quiere ayudar a que el equipo cada vez juegue mejor. Creo que la eliminatoria decisiva comienza. No hay espacio para otra reacción, para otra idea, para otro objetivo que ganar. Debemos ganar. Le faltan victorias a los números, sí, le faltan victorias. No le faltan tantos puntos, tal vez. Me encantaría tener muchos más, obviamente. Pero creo que cuando yo escucho que Chile es un equipo totalmente ganable, o Venezuela es un rival discreto, creo que también debemos hacer una retro mirada de nosotros mismos también. Los procesos no se cambian de la noche a la mañana. Hay que luchar, hay que seguir creyendo, hay que confiar después de los traspiés. Nosotros nos ubicamos sexto en una eliminatoria que en años anteriores no tenían sexto. Y no lo digo por defender mi proceso ya está
analizado por ustedes, digo por las posibilidades del equipo de crecer dentro de la eliminatoria. Nosotros mañana en un escenario difícil tendremos que mostrar una rebeldía, un cambio, una manera de jugar, una decisión en creer en la victoria, que de concedérnosla, si la merecemos porque la buscamos y la logramos, hará de la eliminatoria un optimismo, una ilusión puesta ahí, porque nos acercará al grupo de los 5 esperando noviembre. Entonces, en una eliminatoria donde es muy difícil ganar y nadie mantiene una regularidad, todo el mundo pierde contra otros que son discretos y son muy malos, pero también te ganan. Venezuela le gana a Ecuador, al tercero de la clasificación, Argentina empata con nosotros y le mete 3 a Uruguay. Entonces, en los análisis a veces sentenciados de esto está mal, esto está bien, esto hay que ganarle, esto hay que... no existe en ese sentido en el fútbol. En la eliminatoria sudamericana, Brasil puede decir que tiene superioridad con el resto. Argentina ha encontrado confianza ahora y gana a través de grandísimos jugadores y de confianza, y no nos ganó a nosotros tampoco. Entonces, no es que defienda mi trabajo lo analizan ustedes y en el ánimo no está reconocer lo que hago bien, no. Hablo de llenarnos de optimismo para ir a buscar lo que puede abrirnos una clasificación a un mundial difícil como esta. Por algo hace 2 mundiales que no vamos, fácil no debe ser, pero confío en mis jugadores, confío en la mentalidad que tienen, confío en que después de una actuación mala el fútbol te da otra posibilidad, que es mañana de salir a buscar y demostrar de que podés, y una victoria nos acercaría ahí a una fecha FIFA de noviembre en la que debemos creer. Pero el optimismo es renovable, siempre es renovable. No hay manera de enfrentar una victoria sin el ánimo de creer que podés. Tenemos que creer que podemos, creemos que podemos, y mañana salir al campo con esta mentalidad. La victoria se construye antes de empezar a jugar, y mañana debemos ir en búsqueda de 3 puntos que van a acercarnos al grupo de arriba, y eso es lo importante, esa es la verdad. No hay equipo ganable, equipo discreto, equipo malo, no. Hay equipos que le ganan a otros en una eliminatoria muy pareja, muy. Así de que mañana toda la energía puesta en el partido, un partido difícil que premiará aún más si lo ganamos. Pedro Torre, Tigo Sports, para Junior Alonso. Junior, buen día, el saludo nuevamente para todos. En el partido anterior donde tuvimos el factor altura, la logística fue distinta, fueron un día antes, te tocó jugar ese partido. ¿Qué crees que puede cambiar, además de que hay una diferencia en la cantidad de altura, el hecho de ir en el día directamente a La Paz? Y en lo interno han hablado quizá el por qué se cambia esa manera que había sido la anterior. No, yo creo que no cambia nada. Sí, como bien decís, hay una diferencia en la altura, ¿verdad? La Paz con Quito. Quizás la pelota viaje un poco más rápido, sintamos un poco más de cansancio, pero es algo que ya sabemos, que la mayoría conoce. A mí me tocó jugar en La Paz también la eliminatoria pasada. Ya viví esa experiencia, entonces bueno, es conversar con la gente que no ha tenido la posibilidad de poder jugar, de explicarle las sensaciones que va a sentir en el partido ya al aterrizar el avión, y bueno, tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Sabemos de que vamos a ir a Santa Cruz, que vamos a llegar horas antes del partido, todo el proceso que conlleva eso, y ya estamos mentalizados para eso, ¿verdad? También sabemos de que no es una excusa, el rival también lo siente, y vamos a intentar hacer un gran partido en el cual intentaremos llevar lo que está planificado y poder lograr un resultado muy positivo para nosotros, porque lo necesitamos. Diego Villalba, de Radio Monumental, para el profesor Berizzo. Eduardo, buen día aquí. Buen día, a su Diego. derecha. Buen día. Quería consultarle, luego de un tiempo importante ya al frente del Albirroja, ¿usted realmente siente de que los jugadores captan en buena forma, o como usted desea, su idea de juego, y si también los percibe cómodos ante su estilo de juego al plantel de jugadores? Sí, verdaderamente sí. Lo mejor que yo tengo son mis jugadores, y los banco a muerte, porque creen, porque se entrenan, porque son gente buena, porque creen, sienten la camiseta, están aquí torciendo una realidad que hay que torcer. Y sí, verdaderamente creo de que los jugadores me siguen y creen en la manera de jugar que yo propongo, y yo por supuesto
que estoy con ellos a muerte. Cristian Pérez de Versus Digital para Junior Alonso. Hola Junior, buen día profesor. Hablaste de matemáticas, que estamos a 3 puntos nada más de la zona de repechaje. También tocando números, de 11 partidos llegamos a ganar 2. Quemamos 5 partidos de local y según las matemáticas mínimo más o menos tenemos que ganar 4 partidos para soñar con repechaje. ¿Cuál sería tu argumento para convencer a la gente o seguir convencidos ustedes? No, realmente yo no necesito convencer a la gente, no soy un político, soy jugador de fútbol, me entreno todos los días, cuido mi cuerpo, mi salud, estoy acá concentrado hace 15 días, trabajando con mi compañero, con el entrenador, con todo el mundo. Es la realidad que nos toca, ¿verdad? Podríamos decir de que tenemos que ganar 4 partidos, tenemos contra Chile de local, Uruguay de local, Ecuador de local, entonces la eliminatoria está abierta para nosotros, ¿verdad? Sí, es cierto, tenemos 12 puntos, logramos 2 victorias en toda esta eliminatoria, es algo cierto, no podemos negar eso, pero la realidad es que estamos a 3 puntos, esa es la realidad. Lastimosamente a algunos les gusta eso, a otros no les gusta escuchar esos números, pero la realidad para nosotros es esa, ¿verdad? Tenemos una final el día de mañana, ya después de esto tendremos tiempo de pensar el próximo partido que será Chile jugando de local. Y nada más, el único argumento que tenemos nosotros es trabajar todos los días y cuando nos toca jugar, dar lo mejor. La gente nos apoyará, creerá en nosotros, mientras nosotros podamos demostrar eso dentro del campo de juego. Lastimosamente, en este lugar nosotros hablando y contando números y todo lo que vos quieras, no vamos a convencer a la gente. La gente creerá en nosotros en medida en que nosotros podamos demostrar eso dentro del campo de juego. Francisco Paredes, Radio Nacional del Paraguay, para el profesor Berizzo. Profe, buen día. Fuera del seno de la Asociación Paraguaya de Fútbol, lo que se genera en los hinchas, esa disconformidad en cuanto a los números, desde el cuerpo técnico, ¿sienten que están conformes con lo que están haciendo? Y de no ser así, ¿hay tiempo aún para revertirlo, profe? Obviamente que los números, como bien decía Junior, pueden verse de una manera o de la otra. El que tiene 16 hoy también teme a perder y que lo alcancen. Todo tiene una mirada optimista o pesimista según el ánimo con el que lo mire. Me encantaría tener más puntos, más victorias, pero nuestra realidad es esta. Necesitamos victorias, necesitamos puntos. Mañana tenemos una gran oportunidad. Tenemos que salir a buscarla con decisión, sabiendo lo que nos conviene hacer, lo que no nos conviene hacer y ganando el partido que nos va a posicionar en la tabla más arriba. La eliminatoria es compleja. Hay que seguir trabajando, hay que seguir confiando, hay que trabajar, hay que luchar. Como bien decía Junior, todos estamos dentro pensando en cómo hacer para ganar el partido de mañana y empezaremos a pensar en el próximo después. El día a día es hoy, hay que ver mañana el partido como una gran oportunidad y eso es lo que está fresco entre nosotros, está entre nosotros y mañana tenemos que saltar en un escenario complejo, con determinación, con personalidad, a jugar un partido de fútbol bueno. Diego Villalba de Radio Monumental para Junior Alonso. Buen día, Junior. Decías en respuestas anteriores, estamos a 3 puntos de la zona de repechaje, pero ustedes como grupo futbolísticamente también se ven aquí de cerca de la zona de repechaje, digo, por actuaciones anteriores. Sí, claro. Como bien dije, estamos todos en el mismo lugar. La gente que está aquí hoy en la selección está aquí porque cree, porque quiere estar en este lugar, porque le gusta este lugar, porque quiere pelear, porque sabemos de que no es fácil. Sería mucho más fácil para nosotros decir no quiero ir a la selección y desligarnos del problema. La gente que está hoy aquí dentro cree en las posibilidades que tenemos, juegue o no juegue. Un gran ejemplo de Tacuara, que viene, aparte de toda su trayectoria, viene, juega, no juega, entrena siempre de la mejor manera, porque cree en el equipo, porque cree en la selección, porque le gusta estar en este lugar. Entonces, bueno, nosotros sabemos de que en algún momento nos va a ir mal, bueno, como nos está yendo ahora, que perdimos contra Chile, pero como el fútbol es tan magnífico, nos da siempre una chance más, ¿verdad? Y la chance es el día de mañana de poder revertir todo esto, lograr una victoria que va a ser muy importante, no solamente por como bien decíamos lo que es la altura y demás, sino que también Paraguay ese tiempo que nos van ahí. Intentaremos dar un cambio, ¿verdad?, en lo futbolístico, en esa imagen que hemos dejado el domingo pasado, y mañana es una gran oportunidad para eso. Giorgio Virgili de la Mega TV para el profesor Berizzo.
Profe, buen día, aquí en el fondo. Hola, Junior, ¿cómo está? A los presentes también. Buen día. Profe, ¿usted es consciente del partido del día de mañana? Esta selección paraguaya ha perdido una gran cantidad de puntos jugando en casa. Si mañana nosotros perdemos, estamos fuera. No estamos fuera. No estamos fuera. No. Seguiremos luchando por meternos en la clasificación. Como tampoco si ganamos estamos dentro. No estamos dentro, pero estamos en carrera. Claro que hay que ganar, claro que sí. Profe, esta es una selección que nos sacó punto aquí en Asunción, o sea. Sí, pero usted me refiere a que estamos fuera o estamos dentro. Hay que seguir, faltan partidos, nada te garantiza. Si ganas, te relajas, no, hay que seguir. Sí, pero es consciente de que tenemos que obtener los puntos jugando fuera en casa. Con lo que están en casa nos alcanza. Por supuesto. Y nos queda Colombia, Brasil y Perú. Sí. Si llegamos vivos a esa última fecha. Me refiero a que todo se termina, no. Todo sigue después también. Sí, la otra que me gustó mucho, metió la ecuación, y es cierto lo que usted dice, no por colocar 2 o 3 delanteros, su equipo va a ser más ofensivo. Sí. Pero la realidad es que su equipo en Santiago colocó a 10 jugadores por detrás de la línea de la pelota, y ese es un equipo recontra defensivo. Sí, qué diferente, qué distinto vamos a ver mañana con la dificultad que significa la altura. Mañana con la dificultad que significa la altura te tienes que proteger, no puedes apretar antes. La idea en Santiago era apretar, sus medios centros y sus 2 centrales nos resultaron la tarea. No presionamos bien, eso nos obligó a replegarnos, pero mañana sí debemos estar juntos, las energías hay que protegerlas y cuidarlas, y mañana será un partido de cerrar espacios, sí, de no poder sostener la presión alta, y cuando consigamos la pelota jugarla hacia adelante rápido o poseerla con mucha seguridad. Pero volviendo a lo que le quería decir, no era una contestación antipática, sino simplemente decirle de que la eliminatoria exige ganar todos los partidos, no se termina mañana. Claro que quiero tener 3 puntos y lo necesito más que usted a los 3 puntos, pero el domingo a la noche hay que volver a encontrar otra manera de ganar en noviembre, y así, y la mentalidad tiene que ser dura, lo suficientemente dura para que estos vaivenes de derrotas y victorias no te descentren de que es una eliminatoria compleja, maratónica, donde todos los puntos son importantes. Si no sacas 7 de 9 estás eliminado, si no sacas 9 de 9 estás eliminado, y con 4 la fecha pasada estábamos ahí. Quiero decirle, a veces lo categórico de la conclusión no es tan así. Mañana hay que buscarlo, y yo lo necesito mucho más que todos, obviamente. Todos, el equipo, yo, la selección, la clasificación, y lo iremos a buscar con valentía, con decisión, pero el domingo a la noche seguiremos teniendo que luchar dentro de noviembre y el año que viene, y pensando en que la eliminatoria todavía no se terminó. Sí. A eso me refería antes. Sí, le comprendo. Las selecciones generalmente en La Paz generalmente acuden a una línea de 5, ya sea en el fondo o en la zona de la mitad de la cancha, para intentar tener 5 jugadores en esa zona. ¿Es una posibilidad que usted la maneja o va directamente con el clásico 4-4? Línea de 4. Línea de 4. La última, profe, con el permiso de todos los presentes. En la previa del partido en Quito, Villasanti no la había pasado bien. No. ¿Todos los jugadores están aptos? ¿Usted cree que va a poder contar con todos los jugadores en La Paz? El único jugador que no ha podido entrenarse bien porque ha llegado lesionado y desde la última vez que estuvo con nosotros no jugó en su club por lesión es Luis Amarilla, el único tocado, pero los demás, incluido Villasanti, por aquel malestar en Ecuador, está disponible para jugar. Ignacio Cabo de Vila, de Radio La Unión, para Junior Alonso. Junior, ¿cómo te va? Buen día. Internamente en el grupo sí o sí habrán visto las imágenes que están recorriendo de la prensa boliviana hablando de la mediocridad del equipo de la selección paraguaya, del trabajo que están teniendo. ¿Qué opinión te merece eso a partir de todo el trabajo que se viene haciendo con este cuerpo técnico, con este grupo de jugadores, y que se catalogue de esta forma en la prensa de afuera? Cada quien es libre de decir lo que quiera, ¿verdad? Respetamos siempre las opiniones de los demás, así como respetamos también las opiniones de la prensa local, ¿verdad? Cuando hacen sus críticas y demás. Nosotros estamos aquí encerrados, creyendo plenamente en lo que podemos hacer, ¿verdad? Nada más. Sabemos de que cuando no ganás sos el peor, y cuando ganás sos el mejor. Eso ha existido siempre en el fútbol, eso no va a cambiar. Lo único que nosotros podemos hacer como equipo, como jugadores, es trabajar el doble, entrenar mejor, esforzarnos, revertir esto con resultados, que al final lo que manda.
nada más, después la prensa puede hablar, puede decir lo que quiera. A este señor no lo conozco, respeto su opinión, pero siempre dentro de la cancha es lo que manda, ¿verdad? Entonces, el día de mañana tendremos todas las armas necesarias para poder mostrar lo contrario. Cristian Pérez de Versus Digital para el profesor Berizzo. Buen día, profesor. Buen día. Habló del proceso que tuvo varios vaivenes. Del 2019 hasta aquí, Paraguay ha cambiado bastante. En mi opinión particular, ha involucionado bastante. No sé si empeoró, pero sí involucionó. De una selección posesiva. Involucionó, empeoró. Bueno, empeoró. De una selección muy posesiva que controlaba los partidos, tenía muchos pases. Quizás ese control nos ayudaba a no sufrir demasiado y a defender demasiado como ahora. Quisimos cambiar a una selección más práctica, más pragmática, tener menos toques y ser más profundo. Nunca lo logramos. Terminamos sufriendo defendiendo. Para mí es una involución. ¿Qué ha pasado por el camino con su idea? ¿No cree que la calidad de jugadores no se adecua a lo que usted quiere, al estilo, a la forma, a la idea que usted tiene? No, yo creo perfectamente que la calidad de nuestros jugadores ofensivos o de control de pelota se adecúa a la posesión de la pelota. Mi idea no cambió en el tránsito. Sí encontré que debemos ser prácticos en la concreción de jugadas. A veces la posesión debería transformarse en verticalidad, pero en referencia al partido pasado de Chile no funcionó nada, evidentemente. Ese no es el ejemplo. Pero en otros partidos sí, que en casa tuvimos posesión contra la misma Argentina. También nos volvimos prácticos, sin tanta posesión, pero con profundidad. Tony, Miguel se escapó, Carlos casi convierte sobre el final. No es el cambio de idea. Yo creo que nuestros jugadores pueden jugar el fútbol que jugábamos. Sí, debemos prestarle mucha atención a los detalles. Se te escapa alguien en una marcación grupal y es gol, a este nivel es gol. Cuando fallas en el arco de enfrente no transformas toda esa posición o ese dominio en victorias, como sucedía contra Bolivia, contra Perú aquí, sucedió contra Venezuela. Entonces los partidos no siempre salen igual, pero mi idea original no cambió. Yo no creo que los futbolistas no estén preparados para jugar, al contrario, tenemos muchísimos futbolistas que juegan mejor en una idea de asociación, de control de pelota. Por último, siempre vemos que usted tiene una planificación casi siempre de acuerdo al rival. El último gran ejemplo es lo de Hernán Pérez cambiándolo de perfil sobre Isla. Yo entiendo que en este partido contra Bolivia, en La Paz, por la cuestión de la altura, en selecciones de calidad individual como Argentina, Brasil, es difícil que ellos se preocupen por nosotros. Pero es tan complicado que otra selección rival se preocupe Paraguay y no siempre Paraguay el que tenga que hacer la contratáctica. Mire, lo de Isla del otro día podíamos haberlo solucionado con un doble lateral, que en este momento no teníamos, por la ausencia de David, por la ausencia de Junior. Entonces, cuando pones doble lateral, eres muy defensivo. ¿Por qué doble lateral? ¿Por qué priorizamos exactamente al rival? Cuando pones un extremo a seguir y en un detalle del partido se escapa en una acción puntual o en las dos acciones puntuales, pecas de ingenuo, pareciera. A veces las decisiones se toman antes de que pase lo que pasa. En el campo queríamos poner gente que pueda defender y atacar a sus espaldas. Por eso la razón de quien jugó. Cuando doblas el lateral, eso se transforma en un poco más defensivo. El resultado final a veces no explica el análisis de la decisión. A veces lo premia y a veces lo castiga. Pero volviendo a lo que me preguntaba, somos capaces de jugar muy bien. Debemos mañana asociarnos muy bien con gente que tiene buen pie, mucha gente que tiene buen pie y que haga una posesión peligrosa, defendiéndonos con muchas ayudas en un campo donde te falta el oxígeno y el ahogo hace de que no tengas la claridad necesaria. Hay que saber antes del partido lo que debes hacer, lo que te conviene hacer y saltar mañana convencidos de hacerlo. Kevin Ledesma de Radio 1 para Junior Alonso. Junior, por aquí, buenas tardes de vuelta en vivo para Deportes Unicanal. Se ha visto futbolistas, compañeros tuyos, no es tu caso, en la que en sus clubes siempre han rendido de muy buena manera y en la selección como que no pueden replicar lo mismo.
¿por qué sucede eso? ¿Por qué por ahí vemos rendimientos de futbolistas de la selección tan altos en sus clubes y en la selección como que bajan su nivel? Repito, no es tu caso, en tu caso siempre has rendido de muy buena manera, tanto en el Mineiro, antes en Boca, como en la selección nacional. Y es raro, ¿verdad? Hacer una opinión al respecto creo que es difícil porque no podría explicarte, ¿verdad? Lo importante sería eso, que cada quien pueda llevar el mismo nivel que tiene en sus clubes, traerlo acá a la selección y rendir de la mejor manera, ¿verdad? Muchas veces influye en la forma en que juegan sus equipos, el sistema, que ya está acostumbrado a un sistema de juego, tiene que adaptarse a otro. En mi caso personal, yo juego de central en Mineiro, pero en algún partido el técnico me necesita de lateral aquí y tengo que rendir de la mejor manera. Entonces, ya vengo mentalizado con eso, en que tengo que estar preparado para jugar en una o en dos posiciones, y creo que cada uno tiene que tener también esa responsabilidad, ¿verdad? Es algo que deberíamos de mejorar, eso es cierto, pero solamente podemos conversar con los compañeros, tratar de buscar una solución, de que jueguen un poco más tranquilos, de evitar tener esa presión externa, ¿verdad? De todo lo que genera estar en esta posición en las eliminatorias, las críticas, los comentarios, es algo que lastimosamente existe, pero que debemos tratar de controlarlo mejor. Johnny González, ABC Cardinal, para el profesor Berizzo. Profesor Berizzo, le quiero hacer una consulta, no personal, simplemente una consulta periodística, no quiero que se moleste conmigo, pero ¿qué lo ata a la ATF? ¿Qué lo ata a la ATF, profesor? ¿El proceso, contrato alto? De repente, si usted, por ejemplo, quiere salir, tiene que pagar mucho, o le tienen que pagar mucho a usted. Mire, ningún problema con mi contrato, ningún problema con lo económico, sabré qué hacer en determinado momento. La federación no debe ni preocuparse por mí, no me debe nada ni le debo nada, me iré a casa tranquilo en el caso de que así suceda, ni reclamando, ni pagando cláusula, no tengo cláusula de salida, no deben pagarme nada por despedirme, ese no es la clave no soy yo, el problema es confiar en Paraguay, hostia. Esa es la clave, confiar en nosotros, no autodestruirnos. Ningún problema tengo para irme a casa, no deben pagarme nada, no deben pagarme ni el mes de octubre, no deben pagarme absolutamente nada, como yo no debo pagar absolutamente nada. Lo económico aquí no juega en lo más absoluto, importa, nada. Lo único que me concentra y lo único que me requiere toda la energía es que Paraguay gane. Conmigo o sin mí, mire lo que le digo, pero que gane y que todo el mundo se sienta paraguayo y que confíe en la selección genuinamente. Eso es lo que debemos replantearnos todos, si somos genuinos en nuestro apoyo a la selección. O sea, usted confía mucho en este equipo y la dirigencia también confía en su trabajo, profesor. Seguramente que sí. Yo, mis jugadores, confío en la dirigencia, hablo con Robert, hablo con Enrique, hablo con Javier, hablo con todo el mundo, ningún problema seré yo. El problema es la energía a veces que nos rodea, una energía autodestructiva. ¿Por qué? Y hay frustración de 2 mundiales, pero pensando en negativo no vamos a cambiar nada, absolutamente nada. Por eso hablaba antes de ser positivos, de creer, de confiar. Claro, todos los partidos tal vez no los ganes, eso Brasil lo podrá ganar, que el último tampoco, inclusive ganó. Nosotros tenemos que pelear como pelea todo el mundo, sin frustrarnos, sin dejar de creer, apoyando a un grupo de futbolistas que se deja la vida por la selección, créanme. Y yo no soy el tema, yo no soy ni mi salida, ni mi contrato, cero, absolutamente cero. Lo único que me ocupa la mente, que me ocupa la energía, que me ocupa el pensamiento es trasladarle confianza a mis jugadores, que ustedes crean, si confían en la selección, generen una energía crítica, obviamente, cuando no se gana se critica, pero no destructiva, una selección que tiene que sentirse segura, con gente muy buena futbolísticamente y mejor humanamente, y eso es lo que me gustaría que suceda, nada más. Quiero que Paraguay vaya a Qatar conmigo o sin mí, pero que vaya. Y vamos a ir si somos capaces de entre todos apoyarnos verdaderamente y genuinamente. La pregunta es, ¿nos apoyamos genuinamente entre todos? Últimas 2 consultas. Daniel Troche, de Radio 1 de Marzo, para Junior Alonso.
Junior, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como uno de los capitanes que tiene este equipo y escuchando todas las críticas que hay sobre el entrenador que está ahí a tu lado justamente, yo sé que ustedes no están exentos de escuchar y ver, recién reconociste incluso las redes sociales. ¿Cuánto de porcentaje tiene este grupo de jugadores por el, si bien es cierto el profesor dijo que estamos aún ahí cerca, también es cierto que los otros tampoco están haciendo un buen papel, por eso nos tiene todavía ahí. ¿Cuánto porcentaje tiene de culpa, si se puede utilizar ese término, el grupo de jugadores? Y te consulto como uno de los capitanes del equipo. Cuando ganamos, ganamos todos, cuando perdemos, perdemos todos, ¿verdad? Ese es nuestro lema, sabemos eso. Es historia de decir, nos ganan y ganan los jugadores y cuando pierden, pierde el técnico, eso es historia. Nosotros creemos que cuando nos va bien es porque hicimos bien las cosas, el técnico, los jugadores, la gente que trabaja con nosotros en el día a día, y cuando perdemos también. Entonces, hoy somos culpables de la situación porque somos los que entramos a jugar, somos los que tomamos las decisiones dentro del campo de juego. Hay un plan de juego que nos da el entrenador, muchas veces no lo llevamos a cabo por diferentes motivos, y somos nosotros los culpables también. Entonces, sabemos que somos parte de este problema que tenemos hoy de no estar tan tranquilos en la tabla. Como bien decís, las otras selecciones también no están de la mejor manera, por eso estamos en la situación que estamos. A Chile ya le daban por muerto, están 2 puntos abajo de nosotros y parece que van a ir al Mundial. Es increíble, porque hay otro ambiente, creo que la confianza hay de su gente en ellos está mejor que la de nosotros, pero bueno, corremos y vamos contra corriente, sabemos de que todo eso nos tiene que motivar a trabajar el doble y a cambiar esta situación, que es la única forma, no tenemos otra, ¿verdad? Los resultados son los que mandan y sabemos de que tenemos que demostrarlo eso día a día. Jorge Izquierdo de Canal Gen Universo 970 para el profesor Berizzo. Profe, aquí a la izquierda. Buenas. Profe, la Copa América sirvió justamente para probar esquemas, consolidar hombres, puestos, pero en estas últimas fechas hemos visto que se queda con el 4-3-3 o en el 4-1-4-1. ¿En algún momento contempla la posibilidad de ir de arranque con 2 delanteros de área? Y digo esto porque usted dice que pone 3 ofensivos más Miguel Almirón. Pero ir con 2 tanques, históricamente Paraguay le ha ido bien con el 4-4-2 y de repente jugar, por un ejemplo, Tony Sanabria en compañía de Carlos González. Puede ser una alternativa, sí. No me cierro a ninguna manera de jugar. Creo en otra manera de jugar, pero también a veces ponemos, o Ángel se transforma en doble delantero con Tony. El otro día Tacuara entra a acompañar el ataque con Tony. El esquema no es el culpable, el esquema tampoco te hace ganar partidos. Sí, es una declaración de intenciones y sí hace sentir como a un equipo que tiene unas cualidades que el 4-4-2 las explota. Yo creo que nuestra manera de jugar es correcta. Nosotros tenemos jugadores de asociación. Si necesitamos 2-9, como lo dice, sí, alto, fuerte, que peinen, que uno vaya a la espalda del otro, sí, también puede ser una alternativa. Yo creo en otra manera de jugar. Y otra última de mi parte, profe, ¿siente de repente usted que está en el día a día con Almirón las veces que viene, que lo exprimimos o lo presionamos bastante como es considerado el líder futbolístico de esta selección? ¿Siente que es demasiada la responsabilidad que se le da a él y que de repente le saca cierta confianza a él? No sé si pudo notar eso en el tiro de esquina que pateó el otro día, que se fue a las nubes. ¿De repente le afecta eso? Mire, nosotros debemos cuidarlos entre todos, Almirón. Las críticas obviamente que en el fútbol te tienen que endurecer. Al principio te duelen, pero finalmente te curten la piel. Es parte de nuestra profesión. Lo que sí deberíamos hacer y debemos hacer es brindarle confianza y un ambiente de trabajo y de recepción muy buena, porque es un futbolista comprometido con la selección. Hay procesos que se invierten con un título, como le pasó a Messi en la Argentina. Hay procesos que se invierten con una clasificación al Mundial. Y Miguel cree en este equipo, cree en él, y por eso viene. Deberíamos preocuparnos de cuidarlo, de brindarle confianza, porque los jugadores con confianza juegan mejor. Simplemente por eso, porque nos beneficia que todo el estadio nos apoye. Los futbolistas juegan mejor, no juegan bien en la crítica, en la desaprobación, en el insulto, en la silbatina. Juegan mejor con confianza. Y eso debemos hacer, eso debemos hacer. No importa quién es el entrenador. Nuestros futbolistas son nuestros. Y eso vale para Almirón, vale para Junior y vale para todos los futbolistas que se ponen la camiseta. Son los mejores, no porque sean los mejores en sí, porque son los nuestros.
Y Miguel es un futbolista que nos representa, un futbolista de gran talento, con un presente en la Premier League, un futbolista muy bueno, que necesita confianza, necesita sentirse seguro y así jugará mejor inclusive. Agradecemos al profesor Eduardo Berizzo y al futbolista albirrojo Junior Alonso. Bueno, ahí está, la conferencia de prensa de Berizzo y Alonso. 40 minutos de conferencia de prensa. Tengo la pausa y a la vuelta quiero hablar del tema. Quiero dejar la pelota picando y les pido un título a cada uno. Está Cabo para cerrar. Cabo. Señor. A ver. Quédate ahí, Cabo, por favor. ¿Cómo vos titularías la conferencia de Berizzo esencialmente y la de Alonso también, Nico? Hubo varios puntos. Espera, a ver, Cabo, espera que no te escucho bien. Espera, voy con Nico. ¿Cómo titularías vos, Nico? En las nubes. En las nubes. ¿En qué sentido lo decís? Y que él vive en las nubes, que dice cosas que no... JJ. Aplazado en psicología. Aplazado en psicología. Fede. Cada vez más impresentable. Cada vez más impresentable. Cabo, ¿vos cómo lo titularías? Estoy de acuerdo con Jota, lo de la psicología cero. Y también muy a la defensiva el técnico en muchas partes de la conferencia. Yo creo que estamos rendidos. Sí. Esa es la sensación que... Es más, sobre todo cuando lo escucho a Alonso. ¿Qué querés que te diga, Cota? Esa es la sensación. Yo, mira, no estuve en un vestuario, no voy a estar, no fui técnico, mucho menos jugador, no soy dirigente. No, pero espera, para lo que voy nomás, Jota. Yo no sé qué pasa allá adentro. Yo no sé si ciertas expresiones en conferencia de prensa después adentro es otra cosa y ahí están hecho una máquina. Pero la sensación que da desde afuera, mirando, escuchando, atendiendo, mira que 40 minutos estuvimos sin hablar, escuchamos toda la conferencia de prensa. Y a mí me da esa sensación. Berizzo está apuntando a lo romántico, o sea, él quiere un apoyo. Él defiende su proceso de él. La prensa es culpable, el hincha es culpable, Almirón hay que cuidarlo. Por eso. Pero yo no veo. Él califica reacción a los jugadores como criaturas de 11 años, tienen que enseñarle una burbuja. Pobrecito, no le toque, no le hagan esto. Vos sabés que por yo favor, creo que jugadores era profesionales. el mejor momento para salir y hacerse cargo de todo y sacarle la responsabilidad a los jugadores. Era el mejor momento, pero ahí inclusive el estadio le gritó a los jugadores, el estadio le gritó a él, no a los jugadores. Está tomando como que la gente está contra los jugadores. O sea, el mensaje que termina tirando es ellos contra el resto. Que es lo que está mal. Jota, pero eso es válido cuando hay adentro hay sangre, Jota, hay carácter. Pero ¿por qué no va? Y Jota, no sé, ¿qué querés que te diga? No se ve, hermano, no se ve en la cancha. No se ve en la cancha, no se ve en la conferencia de prensa. Pero, Chipi, en la conferencia de prensa... Escuchamos un Alonso sumiso, Jota. Pero ¿cómo va a salir a decir, no, a nosotros no nos interesa lo que él dice, nosotros vamos a ir al Mundial? El día que vos sientas una declaración contra el técnico, se acabó el proceso. El día que el técnico se da cuenta que no le convence a su plantel, agarra, así como él dijo, no me importa que me paguen, agarra tus cosas y te va porque son boludos parados frente al grupo. Eso pasó 1000 veces. El grupo va a estar convencido con él y nosotros si estamos ahí vamos a estar convencidos con él también. Convencido es mala dirección en la nube de Pedro, como dice el problema Nico. Es la dirección, no es el grupo ni lo que él genera como grupo. No, yo creo que el grupo es lo que también él dirige. es Jota, no, ya es no su son, idea la que no está funcionando. Ya no son juveniles, Jota. Pero ¿cómo vas a salirle a ese Tenés técnico? campeones de América y Jota, ¿y qué hizo Chilaver con bueno, y Maldini era el técnico. Claro que sí. ¿Qué iba a ser el técnico? Maldini figuraba como DT, no era el técnico. Perdón, Jota, no, era el técnico. No, y bueno, era pero el ahí técnico y tenía 10 veces más el nombre que Berizzo. Ahí estaba roto el grupo, estaba roto. Si los jugadores hicieron
hicieron el cambio táctico es porque ya no confiaban en el técnico. Y es lo que necesitamos. Si nuestro técnico no ve nada de lo que pasa en el partido. Estoy de acuerdo contigo. Los jugadores tienen que hacer el cambio ahí en la cancha. ¿Cuál es el punto? Que lo que él propone es lo que nos sirve. No, el tema es que los jugadores los jugadores están más convencidos de Berizzo que de la selección paraguaya. Están priorizando. Y porque ellos están trabajando. Vos estás convencido en tu trabajo. En América hay que hacer ahí adentro. Está bien, pero estás convencido en tu trabajo. Ahora la culpa no, pero vos no podés estar convencido vos y perdés 7.000 partidos al año. Bueno, pero es la dirección que te bueno, da y esa técnico. Dirección está mal, ellos deben darse cuenta. Pero es lo que estoy diciendo hace 2 años. No está diciendo eso, está diciendo que ellos están convencidos. La dirección es el error. Está claro. Eso es lo que digo, el jugador siempre, Hernán Pérez le dice seguir la isla, vos le vas a seguir a isla. En lo que no estamos de acuerdo es vos decís, no, los jugadores no tienen la culpa. Jota, yo creo que el plantel ya debió darse cuenta hace rato en qué manos está. Bueno, no pasa. Yo lo que no entiendo es, nosotros desde acá, mirando fútbol, recabando información, hace tiempo venimos diciendo, creo que todos compartimos con esto, no hay un argumento futbolístico que nos permite ilusionarnos con el Mundial. Obviemos la tabla. J dice sí, puede ser, está bien. Corre demasiado. Está bien, perfecto. Pero si juntamos las opiniones acá, Chipi, Nico, yo, seguramente más gente va a decir, no hay un argumento futbolístico que te permita pensar esto. Nosotros desde acá, no puede ser que nadie internamente le diga, profe, para un poco. Si seguimos así, no vamos a llegar a ningún lado. 2 partidos más que ganamos hasta ahora. Esa es la cuestión que yo desde aquí no entiendo. Es más, por eso dije, estamos rendidos porque estamos fulminados, porque Alonso dice y habla de la tabla. O sea, Alonso, estamos a 3 puntos, dice. Bueno, ahí voy a ser otra vez fastidioso, Chipi, pero si vos estás en el zapato, y es tu responsabilidad, y vos tu carrera es esa, y vos estás ahí, vos siempre le mirás el lado de la pucha. Yo voy a decir, estamos a muerto, no le vamos a... Estamos ahí a 3 puntos. Claro. Ahora, desde afuera, cuando uno se pone de exigencia sin estar ahí, tenemos toda la razón. No, pero vos de adentro también tenés que analizar. Están a 3 puntos. Está a 3 puntos. Ahora, ¿cómo estamos jugando hace 30 partidos? Totalmente, pero ahí ya nos vamos a otro lado, que yo estoy diciendo lo mismo desde el partido 1, no ahora en el partido 30. Pero desde el partido 1 yo digo eso. No importa, hace falta que el grupo de jugadores se dé cuenta de eso. Sí, yo lo que quiero decir es que no sé por qué tanto meten, ellos y nosotros también nos asociamos a la palabra trabajo. Nadie discute que se trabaja. Yo estoy segurísimo que se trabaja y que a lo mejor se trabaja el doble, pero el resultado no es producto o reflejo de lo que ellos trabajan. Yo estoy con el compañero que dijo involución. Sí, totalmente. Involucionamos. De lo que hizo Chiqui, involucionamos. De lo que hizo Ramón Díaz, involucionamos. De lo que hizo el anterior y el anterior, lo que hizo el Maño, vamos a llegar al 2006, involucionamos. Es su idea la que no está bien. Y por supuesto, estamos mal, y los jugadores tienen que darse cuenta. No puede ser, está bien, vos querés estar ahí, todas esas cosas, pero vos tenés que, no digo que nos digan públicamente, fíjate en el detalle, Nico, ¿verdad? Porque va a ser el fin de todo. Nico, fíjate en el detalle de Hernán Pérez lo que decís. Alguien puede decir Hernán Pérez no corrió, y encima hoy otra vez en una tercera conferencia vuelve a decir que le echó la culpa a Hernán Pérez, que perdió la referencia, y yo te voy a mostrar, como ayer mostramos punto por punto, que Hernán Pérez se tuvo que hacer cargo del hombre de Arzamendia. Porque Hernán Pérez tenía 2, Arzamendia rompió para agarrar ese hombre que tenía que soltar al derete para ir a agarrar, o sea que su funcionamiento es el que no salió en esa jugada, y después que te pone como que Hernán Pérez y Ángel eran delanteros. Bueno, a ver, permítame lo no, que eran delanteros. Cabo, y tengo la pausa. No. Cabo. Señor. ¿Qué más, Cabo, querido, desde ahí? Eso es todo, Chipi. Lógicamente ya terminó la conferencia y ellos abandonaron la sala de prensa sin tener mucho contacto, como si pasó la última vez que estuvimos presentes. Sí, Nico. Cabo, perdón, la sensación, por supuesto que no somos psicólogos ni nada, ¿verdad? Pero la sensación de todos ustedes, y vos que le mirás a los colegas y que le conocés, es esta misma que nosotros estamos teniendo. Totalmente. No hay un solo optimista después de esta conferencia de prensa. De hecho, el técnico culpando a la afición y a la prensa, ¿no? Cuando el colega Kenny González le pregunta sobre qué lo ata a la APF, ahí comenzó un sermón diciendo que había que creer más en Paraguay, no tanto en los jugadores, hay que creer. El que es argentino, la selección argentina era
10 veces más criticada antes del Mundial del 86 por la prensa y por la gente, y se fue campeón del mundo, viejo. O sea, no pasa por ahí, no pasa. O sea, vos sabés que si tu idea está fuerte y si funciona, vos podés contra todo, pero el tema es que ese convencimiento no hay, entonces querés acomodarle a los de afuera. Eso es lo que está pasando. Ese video de Bilardo, de los jugadores también, o sea, me parece que ya no solo, vengo diciendo es dirigencial, ya no solo pasa por Berizzo, pasa por los jugadores también. O sea, tenemos un grupo ya de gente grande que se viene eliminando hace 2 mundiales y que debería tomar otro tipo de actitud en estos casos. Me parece que 30 partidos son suficientes para seguir sosteniéndole al técnico que por poco es el papa que vino a iluminarle. Tenés razón, pero ahí se rompe. Eso es malo que te digo. ¿Y qué pasa eso? Porque se rompe con se rompa, bueno, y que se nota que no está roto. Jota, ¿quiénes son los que van a quedar acá? Con la mochila de un tercer mundial eliminado. Berizzo, no. Berizzo se va a dirigir mañana al Sevilla, va a dirigir a River, va a dirigir no sé qué equipo. Y los jugadores son los que van a, por tercera vez, no van a ir a una Copa del Mundo, y muchos de ellos es su última chance. Anthony Silva es su última chance. Entonces, pucha, la carrera de Anthony merece un mundial. Pero ahí tienen que romper esto que está supuestamente demasiado. No, encima hoy ya como hablan, es un discurso de derrota, Jota. Yo lo necesito más que ustedes, dijo Berizzo. O sea, mañana pierde y se va. No hay ninguna duda. Más allá de que después metió el discurso de que si perdemos mañana no está todo dicho y que veamos el combo de noviembre. Bueno, Cabo, te mando un abrazo. Correcto, un abrazo grande para todos. Hagamos la pausa. Fede, ¿querías aportar algo más? Bilardo, antes del Mundial del 86, salió un video hace poco en las redes sociales. Fue invitado a un programa en el que tenía una tribuna. Hoy imposible pensar que un técnico de selección pueda ir a un programa en una tribuna. Le mandaron a la miércoles que esto, que aquello. Se levantó y le dijo: yo no te conozco a vos, no te conozco otra cosa. Cuando termine el mundial vengo acá y donde yo me fui salí campeón, le dijo. ¿Cuál fue el resultado? Por supuesto que Berizzo está muy lejos de ser Bilardo. El 810 dice: hablen a ustedes, da más gusto escucharles. Es un suplicio escuchar a Berizzo. Qué tipo más apático. Soy el panchero de San Lorenzo, dice, siempre en sintonía. Un abrazo para nuestro amigo el panchero de San Lorenzo. ¿Cuándo vamos a ir por el...? Vamos a visitarle. Sí, hay que visitarle. Con mostaza adentro. Sí, señor, con mostaza. Bueno, hacemos la pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Poder abrir una cuenta sin tener que moverte de donde estés significa tener más tiempo para ponerte al día con tus series. Si no tenés una cuenta Itaú, abrí una ingresando a itau.com.pi/cuenta digital. Sin moverte de tu casa o de donde estés, lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Sabías que podés abrir una cuenta bancaria sin perder mucho tiempo? Abrí tu cuenta Itaú en minutos ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital, sin moverte de tu casa o de donde estés. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras
textura, sabor y calidad en muy poco tiempo. Ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cerdón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Trébol, más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores, guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de Arcoiris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. Te quieren transferir dinero pero no tenés cuenta bancaria. No hace falta que vayas a una sucursal. Abrí tu cuenta Itaú ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital sin moverte de tu casa o donde estés. Si estás vos, está Itaú. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Tupí, como cada año, realiza su promoción Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 4x4, 0 kilómetro 2022, de lujo. El vehículo inteligente que posee una configuración de velocidad crucero, adaptativa y mantenimiento automático de carril en ruta, entre sus más importantes características, y además 100 espectaculares premios como camas, celulares, televisores, muebles, equipo de gimnasia, etc. Tupí ofrece como siempre el mejor servicio, los mejores productos y por supuesto mantener una promoción que ya ha premiado a miles de compatriotas que lo acompañan y eligen año tras año. Participan de este sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre del 2021 y tiene tiempo hasta el 31 de enero del 2022. Todas las compras realizadas en el showroom, call center 569-9000, redes sociales y sitio web www.tupi.com.py participan del sorteo de manera automática. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Bueno, aquí estamos. Nico. No puedo leer el WhatsApp nomás, Chipi. ¿Qué más querés decir? También lees el WhatsApp, por favor. A ver, lee unos cuantos, Nico. 0986-800-086. A ver, ¿qué WhatsApp tenemos Una ahí, pena. Nico? El 030 dice así como dije la vez pasada, no hay rebelión en el grupo. Qué pena, jugadores acomodados, sin hambre, para ir a un mundial. El 160 dice
Defensor de Berizzo, dice. No, de Lena, Nico, que así se pero a mí no me gusta cuando se habla de plata, no me gusta a mí. Pero se desnuda cada uno con su educación. No, los mensajes mal educados no. Pero dice que cobro plata para hablar de Berizzo. No. Buenos días, muchachos, estoy cansado de escuchar que Berizzo diga que se intenta atacar solo porque pone jugadores con esas características. Los mismos terminan realizando tareas defensivas por el juego que él intenta implementar. Lo único que hace es confundirlos y que jueguen mal, que no puedan desarrollar su juego. La cosa es simple, dice. Cada jugador en su puesto y haciendo lo que sabe hacer. No inventarle funciones, seguramente querés. Berizzo como seleccionador y DT, un excelente pastor de iglesia. 346, buenas tardes. Que invite Berizzo lo que fuma, dice, vive en una realidad paralela. El 767 dice, mañana empieza la eliminatoria, ya nos toma de tonto este Berizzo. Les toma el pelo Berizzo en la conferencia de prensa. Berizzo me hace acordar de Mano Santa, de no toca botón, dicen. El 813 dice, buenos días. No entiendo cómo la masa societaria del Club Olimpia aprobó los balances del Ara Trovato, que tan real es la certificación, por entre comillas, que tiene el club. Trovato y Brunote tienen demasiado que explicar. Yo no veo otra salida más que una venta o un gerenciamiento en Olimpia. Ahora bien, ¿es rentable? Pregunta. ¿Vende el fútbol paraguayo para que surja un RB? Olimpia, por ejemplo, dice. El 311 dice, sobre el tema de deuda y contratación de jugadores, para mí los entes de control, APF, Conmebol, FIFA, deberían ser más estrictos con las formas como los clubes manejan sus finanzas. Es ilógico que un club, como en su momento General Díaz, le deba a sus jugadores y piense en contratar nuevos jugadores. Lo mismo Olimpia o cualquier otro club, si tiene deudas anteriores, no debería poder contratar nuevos jugadores. Coincido. Porque eso acarrea mayores deudas. Coincido plenamente. Dice igualmente el amigo 3. Coincido plenamente. Chipi. J. Podemos, porque del inicio, ya trabajábamos juntos del inicio de la llegada de Berizzo. Sí. Para aclarar nomás, porque si yo, acá no solamente en este programa, en varios programas me escriben de que le defiendo a Berizzo, ¿verdad? Que no hay que ni defenderle ni atacarle porque es una persona, un señor educado. Primero, que uno, cuando intenta explicar lo que él intenta hacer y no sale, no significa... No, si vamos al punto de vista, voy a decir esto, Jota. Desde el principio del primer partido te dije, este sistema que él quiere es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Sí. Era la escuela de ellos. Sí. Era la escuela. Ellos no crean maestros, ellos crean alumnos. Es la escuela. Entonces, él siempre va a tener a jugadores que tienen que ser obedientes a lo que él quiere. No, él no soluciona situaciones de acuerdo a situaciones que están en el planteo de un partido y de sus jugadores. Claro que sí. En el extremo estoy llevando. Futbolístico, más allá de la explicación que siempre le das y del buscar el porqué a las cosas, en tu plano subjetivo siempre estuviste en contra de lo que él propone. No, es lo que nosotros sentimos, siempre te digo, no es lo que nosotros sentimos. Él tiene esa escuela y le busca esa solución a esa escuela. Ahora, que yo no critique, como nos sentamos a hablar con un vaso de cerveza en un quincho, que de repente decimos es un pelotudo con el cambio que hizo por un compañero o por un amigo, eso no podés, eso es otra forma de comunicar, ¿verdad? Nosotros no vamos a entrar en esa porque siempre es con respeto, porque hay que entender también lo que él busca. Él no está haciendo adrede mal, su idea no sale, no es buena, lo dijimos desde un principio. Sí. Ahora, cuando sale es la mejor del mundo, pero no va a salir siempre porque eso te muestra la estadística. Ahora, que yo no hable como hincha, no, porque no quiero que me pongan en la vereda que yo le defiendo ni que le ataco. Para mí es un maestro, igual muchas cosas se aprenden del estilo, de la forma de manejo que ellos tienen, pero yo no jugaría nunca así. Aprendo hasta cuando no juego, dijo ayer Pachi Carrizo. Totalmente. Nico, ¿qué más querés decir de la conferencia de prensa? A ver, ¿qué puntos más querés rescatar? Y lo mismo que ya dijimos desde el principio, ¿verdad? La gente en las redes sociales nos dice, pero usted tal cosa, lo mismo que dice Jota, ¿verdad? Que se le defiende, que ellos creen que nosotros mandemos a la China todo, que utilicemos... Hay otro tipo de periodistas que hacen eso, ¿verdad?
Pipo Dios, por ejemplo, y es su estilo, ¿verdad? Yo no voy a ser como él tampoco. En un principio, cuando se contrató a Berizzo, nosotros manifestamos nuestra contrariedad cuando él iba a venir en febrero del 2019. Y dijimos particularmente que si queríamos tanto un extranjero, deberíamos jugarnos por alguien que ya trabajó acá, que ya conocía el medio, como Burruchaga, por ejemplo. Campeón del mundo, metió el gol de la final y todo lo que quiera, ¿verdad? Tiene un currículum también. ¿Es buen técnico o no es buen técnico? Eso podemos discutir después. Cuando fue confirmado Berizzo y se hizo la presentación, nosotros también dijimos, vamos a apoyar. No quiere decir que no estemos discordantes con su manera de jugar y lo que él pretendía. Él pretendía un fútbol total. En un partido le puso a Almirón justamente de volante central y no salió. Se lo confundió más a Almirón. Él habla hoy de cuidarlo a Almirón. Tenemos que cuidarlo todo, Almirón, es cierto. Es una de nuestras banderas en Europa. Y en Inglaterra nada más y nada menos. Pero no, tiene 20 años. 27 años. No, campeón en Argentina, en Estados Unidos y está en Inglaterra. El que tiene que tener una mayor preocupación porque se lo cuide a Almirón es él. Ponerle en un puesto donde él sea feliz. ¿Verdad? Como decía Riquelme. ¿Verdad? No darle trabajo o tarea que... puso ya en todos los puestos a Almirón. Y algo anda mal. Es para una corrida, chico. Para correr, él le pone para correr, por eso otra vez habló hoy de la corrida de Almirón. Se le puso para jugar, para correr. Entonces, lo que él propone como juego no funciona para los jugadores que tenemos dentro de la selección paraguaya de fútbol. Yo creo particularmente que si teníamos otro tipo de técnico, era fuera de Chiqui, fuera de todos los que ya fueron técnico de la selección paraguaya, un técnico que conoce la idiosincrasia del fútbol paraguayo, cómo jugamos adentro y cómo podemos jugar en la selección, podíamos estar mucho más alto en la tabla de posiciones de lo que estamos hoy. Bueno, Fede, ¿qué más querés decir? Yo creo que, utilizando una terminología juvenil, hoy se fue todito Berizzo. No. Hasta me parece que nos termina achicando con alguna de sus respuestas. Por ejemplo, no recuerdo que haya mencionado anteriormente lo de la no clasificación a los mundiales y hoy dijo más de una vez. Sí. Como queriendo decir, recuerden que no nos fuimos. Ya sabemos eso. Ya sabemos. Evidentemente que si Paraguay era una selección mundialista, no le iban a llamar a Berizzo. No. Así como Álvaro Gutiérrez, día pasado, dijo, si Olimpia salía campeón, no me iban a llamar a mí. A Berizzo no lo íbamos a llamar si clasificamos a Rusia 2018. Chiqui Arce iba a seguir siendo técnico. Meter con los procesos anteriores. Claro. Ahí es donde yo le corté el... Perfecto. Y después, me gustaría saber, lamentablemente nadie se quedó con esa frase para la repregunta, ¿en base a qué argumento, no sé si deportivo o matemático, él cree que la parte decisiva de las eliminatorias comienza mañana? Sí, ahí en la conferencia, durante el desarrollo de la conferencia, Jota me pedía los datos. Fecha 10 para Rusia 2018. Paraguay da el gran golpe y le gana a Argentina en Córdoba. Sexto Paraguay. Ojo. ¿Con cuántos Sexto estuvimos. 15 puntos. Uno menos que Argentina que tenía 16. Sí, pero habían dos que se fueron y le sacaron punto al resto, que 24. Brasil 21, Uruguay 20. Eso no pasa hoy. Ecuador 17, Colombia 17. Hoy otra vez Ecuador y Colombia igualados. Argentina 16. Hoy está más fácil. Eso es lo que te quiero decir. Ahí se repartían más puntos. Ecuador y Uruguay están igualados hoy. Cambio el dato. Y el quinto era Argentina con 16. Y en la fecha 11 perdimos nosotros contra Perú. 4-1 en el Defensores. Paraguay quedó séptimo con 15. Pero ahí, ¿qué pasó? Cambió la tabla de posiciones porque le sumaron los puntos a Chile. Tras haber ganado la protesta contra Bolivia por el caso de Nelson Cabrera. Sí. Chile, que no estaba ni en el sexto lugar, pasó al quinto con 17. Argentina quedó sexta con 16 y Paraguay quedó séptima con 15. A 2 puntos del quinto Paraguay. Y la fecha 10, después de aquel gran partido y aquella gran victoria contra Argentina, quedamos sextos. No estoy seguro, pero me pareció que Berizzo en un momento dijo que Paraguay no estaba sexto en las eliminatorias anteriores. Eso dijo que estamos mejor que en otras eliminatorias. Por eso yo te dije para ver el dato. No, Paraguay estaba mejor. Teníamos más puntos que ahora. Más goles. Sí. Lo que Berizzo, yo te había contestado a vos, Federico. Lo que Berizzo cree es que es Olimpia, con todo respeto lo digo, que clasificó para la liguilla y después fue campeón. Pero no hay liguilla ahora.
Él dice, mañana Todo comienza contra la todo. parte, ¿cómo es el término? Parte decisiva. dijo. Decisiva de la eliminatoria. Por ¿no? eso. Es que clasificamos a una liguilla y mañana ganamos y bueno, entonces... Salvo que él, por ahí en un control particular que los técnicos tienen y nosotros no tenemos, haya dicho, bueno, no sé, hasta tal fecha tenemos que sumar tal punto, de tal fecha a tal punto, Ahora, Alonso que no compartiría, ¿verdad? Alonso tiró una pista de eso, porque él dijo, tenemos 3 partidos de local. Sí. Y si le ganamos a Uruguay, Ecuador y... ¿Perú? Chile. No, Chile. Contra Perú como Chile. Chile, Ecuador, Uruguay. Chile que es el siguiente, Chile en noviembre. Entonces, ellos tienen esos 9 puntos, como que tienen que hacer. Serían 9 puntos más los... ¿Cuánto da ahora? 12. Serían 21. 12. Más, o la victoria de mañana 24. Yo creo que están pensando de esa forma, Fede. No Pero sé. mira, Pero qué certeza tenés que va a ganar 3 partidos local si apenas ganamos uno. Nosotros con hasta ahora. Nosotros con la eliminatoria anterior que se cambiaron, que tuvimos 2 entrenadores, ganamos 7 partidos, perdimos 8 creo y el resto empatamos. 7, 8, 15 y 18 son, ¿verdad? 3 empatamos. Terminamos con 26 puntos. Sí. No tengo el desglose de los partidos, pero 26 puntos. Perdimos y ganamos mucho. Hoy estamos lejos de esos 26 puntos. Hoy para ganar los 7 partidos, nomás que se ganó en aquella eliminatoria que quedamos fuera, nos falta, tenemos que ganar 5 partidos de lo que queda. Tenemos que ganar 5 partidos a una selección que hoy justamente su déficit es patear al arco. O sea, no puede comparar con otras campañas. Eran mucho más peleada la eliminatoria anterior. En esta eliminatoria nosotros ganando los 2 de local, estábamos allá en el Mundial hoy. 7J, porque hasta la fecha 11 Paraguay tenía 15 puntos, ganó 4 partidos. Venezuela de visitante, Bolivia de local, Chile de local y Argentina de visitante. Y a esto le sumamos las victorias que se dieron ya en la última parte, contra Ecuador de local, Chile de visitante y Colombia de visitante. 7 partidos ganamos. Por eso 7. Y hoy tenemos que ganar 5 más para llegar a ese puntaje que no nos llevó al Mundial. No nos alcanzó. Entonces no puede, o sea, yo por eso dije una psicología aplazada. Solo que creo que en esta fe vamos a necesitar de menos puntos. Menos, sí. Es lo que dijimos el lunes. Claro. Porque se repartieron puntos entre todos, pues todos le ganaban a todos. En la otra enseguida se fueron unos cuantos y unos cuantos ya regalaban puntos. Yo hice unos resultados que le conviene a Paraguay. Por ejemplo, que le ganemos 1-0 a Bolivia, que Colombia y Ecuador empaten 1-1, que Argentina le gane a Perú 1-0, que Chile le gane a Venezuela 1-0 y que Brasil le gane a Uruguay 1-0. Igual vamos a estar sexto. Vamos a ir a 15 puntos y van a estar por encima de nosotros Colombia con 16, Uruguay con 16, Ecuador con 17, Argentina con 25 y Brasil con 31. Es que Nico, en la próxima vamos al caso, espera. Yo creo que ganando mañana vos estás peleando. La cuestión nomás es lo futbolístico. Totalmente. O sea, la idea ahí está la cuestión. O sea, nadie discute lo que dice Berizzo. Sí, estamos a 3 puntos, cierto. O sea, mañana ganamos, estamos ¿Qué ahí. es lo que pasó contra Venezuela? Ganamos ese partido y estábamos ahí otra vez. Y sabíamos que esto podía pasar. Y pasó de vuelta. Sí. Lo que quiero decir nomás es que en la siguiente fecha, nosotros que vamos a jugar con Chile, con este panorama, suponiendo que le ganemos a Chile, ¿verdad? Chile va a quedar con 13, no le frenamos a Chile. Le tenemos que frenar los que están arriba, a Ecuador, a Uruguay, a Colombia. Ese es el tema. Lo que pasa, Nico, que vos te vas a enfrentar con 3, te vas a enfrentar con 3 que dependés de vos, que si le ganás le pasás. No le pasa, eso es lo que digo. No le pasa. Chile. Ese partido Paraguay-Chile es partido de eliminación o clasificación para alguien. Claro. Sí, mañana Paraguay gana. Que tenía que haber sido ya Chile eliminado. Claro, que es lo que dijimos la vez pasada. Totalmente. Le ganamos, a Chile le dejamos muerto. La idea era apretar, dice, ¿te acordás al empezar? Tocó hacia atrás, dije, Paraguay va a esperar, se notó al empezar que Paraguay iba a esperar. No apretó, por eso te digo la idea. Cosas en la conferencia que uno no ve. No, dice cosas. Libertad también comenzó así contra el partido de Copa de Libertad. ¿Contra qué jugó? Bragantino, el último. Con Bragantino, ¿verdad? Comienza, toca la pelota y poco para el arquero. Si quiere ganar, ¿cómo va a ser el arquero tu segundo, tercer hombre? Sí, ahí había eso es un Paraguay-Brasil. No, pero una forma de decir nomás, pero dale a ese amigo, al público, dale una imagen, ¿verdad? Tira una pelota allá arriba y atropellen 5, ¿verdad? Agarró el rival y bueno, vamos a atacar. Pero está perdiendo 2-0, le mete a un lateral derecho. ¿Sabes a dónde voy? Estamos hablando. Mensajes. Ese mensaje, la gente se entusiasma con eso. Pero si él juega con un punta, no puede arrancar y tirar pelotazo arriba. Eso y nos jugaba muy bien. Sí.
Olimpia del 2002 hacía eso. Sí, claro. 20 años pasaron, por eso te digo, está hoy bien, todos pero hoy juegan... la vez pasada, no, Jota, yo la vez pasada vi un partido, no me acuerdo nomás del equipo. Estamos hablando de Premier League Europa, y hacen los perros. Claro que ya la pelota y te va a presionar como claro, loco. aunque sea tiran al lateral cerca del banderín del córner para apretar más arriba después. Hasta eso se inventó. Pero está bien, pero ahí contesto nomás lo que yo te digo. En este partido con Chile había que hacer eso, había que ir a atropellarle a la cabeza. El partido de Libertad con los brasileros no, porque con Libertad con los brasileros la diferencia era física. Entonces vos te ibas, es como que vas a jugar Paraguay-Brasil, pero este Paraguay, eso te digo en eso, no, las comparaciones, Paraguay-Chile era nosotros teníamos que atropellarle, aunque sea de visitante. Ahora, un Paraguay-Brasil, se entiende, que vos esperes un poquitito más, pero los partidos que tuvimos contra Argentina acá y contra Chile eran los partidos que teníamos que atropellar. Eran los partidos que teníamos que meter ese envión de salir adelante. Yo lo que no comparto nomás es la comparación del partido de Libertad con Bragantino. En el nombre sí, pero se terminó demostrando de que físicamente sí, pero al mover la pelota, el tercer jugador que toca no puede ser tu arquero. No puede ser tu arquero. Tiran a cualquier cosa, tira al arco, algo, no sé. ¿Cuándo fue el tercer toque al arquero? Bueno, vamos a la pausa. Ya venimos, dale, pausa y ya... Regresamos, 13 con 15 minutos. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo. Fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Tupi. Tupi, 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 tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Tener una cuenta digital Itaú es el primer paso para hacer todo sin moverte donde estés. Podés recibir y transferir dinero, hacer depósito de cheques, pagos, giros, cargos de saldo y mucho más. Si todavía no tenés la tuya, abrila hoy. Una cuenta ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Tupi, como cada año, realiza su promoción Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 4x4, 0 kilómetro 2022, de lujo. El vehículo inteligente que posee una configuración de velocidad crucero, adaptativa y mantenimiento automático de carril en ruta, entre sus más importantes características. Y además 100 espectaculares premios como camas, celulares, televisores, muebles, equipo de gimnasia, etcétera. Tupi ofrece como siempre el mejor servicio, los mejores productos y por supuesto mantener una promoción que ya ha premiado a miles de compatriotas que lo acompañan y eligen año tras año. Participan de este sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre del 2021 y tiene tiempo hasta el 31 de enero del 2022. Todas las compras realizadas en el showroom, call center 569-9000, redes sociales y sitio web www.tupi.com.py participan del sorteo de manera automática.
En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Poder abrir una cuenta sin tener que moverte de donde estés significa tener más tiempo para ponerte al día con tus series. Si no tenés una cuenta Itaú, abrí una ingresando a itaú.com.pi/cuenta digital. Sin moverte de tu casa o de donde estés, lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré preparando el asadito, prende los espirales y sticks Matiris. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Aquí estamos, 13:22. A ver, Nico, ¿tenemos WhatsApp? Sí, tenemos. Dice Nico, no te pongas pireba ahí. Dice JJ, el único optimista positivo de la mesa. Qué buen analista este señor, dice, es un capo, saludo, dice. Gracias, amigo, porque recién dijeron que cobraba por eso. J es diplomático nomás y además fue jugador, dice, correcto todo lo que dice. El jugador solo acata las directivas del DT. ¿Cuántos goles hizo CR7, Nico, perdón? 2 de penal, perdón. Ayer 2 de penal. ¿Y uno de cabeza? Y uno de cabeza. Es responsabilidad de la dirigencia todo lo que concierne al cuerpo técnico, dice. Nico, podés leer lo siguiente y resumir, dice, si el cuerpo técnico no ve su idea, que su idea no funciona, es triste porque jugadores tenemos 2 parejas de centrales, clase A, Balbuena Alderete y Gómez Alonso, tenemos laterales para jugar ofensivamente como Riverito y Espínola, que no están, pero cuando están tampoco juegan, tenemos 2 mediocampistas que pueden jugar por delante de la defensa como Morel con despliegue y fuerza, y Pica con visión y técnica, a los que se le puede acompañar con motorcito como Huguito, Richard, Villa, Ojeda. Y en punta tenemos mucho, Cacu, Migui, Ángel, Zamudio, Charlie y Tony, dice entre otras cosas. El 37C dice, Nico, mi crítica para Jota, que no creo que tiene defensa, dice, son sus avisos parroquiales, dice.
Bueno, hablando 879. Ya tenemos que irnos, veo. Pausa, una más a la pelota. Bueno, sí, momento de avisos parroquiales, señores. 466 JJ es un capo, dice, y analiza objetivamente, se aprende al escucharle, dice, igualmente. Gracias. Totalmente. Sí. No, me dolió que cobra de... Imagínate, nada. Hay un refrán que yo... Esa posibilidad. Hay un refrán que yo le pongo así a la gente que me dice ciertas cosas como esa en el Twitter. La del... El ladrón juzga por su acto. Bueno, Nico, nos vamos, señores. Tenemos que irnos. Mañana voy a contar un tema del arbitraje del fútbol paraguayo. Es penoso cómo se está manejando el señor Elizondo. Hablábamos de Nancy Fernández el otro día, que no aprobó los exámenes. ¿Y qué pasó? Hoy tenían que rendir todos los árbitros y árbitras de las formativas que no rindieron o que se aplazaron. Algunos árbitros de la primera incluso que estuvieron trabajando aquí allá, Copa Paraguay acá, viaje aquí allá, y no pudieron rendir. ¿Qué pasó? Se suspendió todos los exámenes. ¿Por qué? Se suspendieron todos los exámenes para hoy. Pero ¿qué pasó? Se abrió el Comité Olímpico Paraguayo solamente para Nancy Fernández. Ella fue la única que rindió hoy con Rodrigo Silguero y con Cintia Franco, que son los que fueron a mirar lógicamente para la evaluación. Se tiene que hacer contratación de equipos de sonido, incluso porque tiene que ser, todo lo que se maneja, un dineral se gasta para que solamente Nancy Fernández rinda hoy. ¿Y qué pasó? Adivina. Salvo. ¿Cómo no va a salvar? Ella sola. ¿Con 2 o con 5? Salvo. Ella sola salvó. Así se maneja el departamento o la comisión arbitral liderada por el señor Elizondo. Mañana vamos a ampliar el tema. Fede, aviso parroquial. A Junior Alonso creo que sí le faltó psicología, porque él primero dice que, y tiene razón, no tiene por qué convencerle a la gente porque él no es político, estamos de acuerdo con eso, pero en todo momento utilizó un discurso político a la hora de responder. J, aviso parroquial. No, quiero ir a ese lado del árbitro nomás, porque ahora están bajando para arbitrar los partidos importantes de la intermedia. Y es lo mismo que ponerte árbitro de fútbol de salón, es otro deporte. Ellos no, de hecho, ya lo que habíamos hablado en el Mundial van a sacar en línea. Sí. Porque ellos no están entrenando esa situación in situ, en cancha, con la gente encima cuando el partido es 70 minutos y se juega un ascenso. Y ahora están bajando para una situación que no están entrenando hace 2 años. Están arbitrando con otra tecnología. La intermedia no porque tengas más nombre, o sea, mejor árbitro en ese nivel, vas a ser el mejor. La intermedia necesita el mejor árbitro de la intermedia. Bueno, nos vamos, señores. Ayer empató el equipo del hijo de Virginio Cáceres que estábamos hablando. Cruzeiro. ¿Verdad? El Cruzeiro empató con Botafogo 0-0 y se frenaron los dos. Si no jugó, quedó en el banco suplente Raúl Cáceres. Bueno, nos vamos, señores, que la pasen bien. Volvemos mañana a las 11:30 aquí como siempre, y mañana a las 4 de la tarde la previa, 5 de la tarde del partido Paraguay versus Bolivia por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Buenas tardes y hasta todos los momentos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo.
También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La Unión R800, amplitud modulada. Animo, a que nañemo aña de vacuna mahahuere, nañan de COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena. Upevarete koteme hueteriñañembo tapaboca, yayepohei. Hañañemo mombyry mokõi metro jepeñandera Piságui. Upéicharõ añoiténa ñandera symo'ãi ha ñañoñangareko Paguasúta. Péicha oñemoñe'ẽ ñandéve Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha ojepyta somaijykére Entidad Binacional Jasyretã. Para cada desafío hay un utilitario Hyundai. Contamos con camiones y buses listos para poner en marcha tu emprendimiento. Camiones desde 2 hasta 70 toneladas de capacidad. Camiones con furgón refrigerado de fábrica. Camiones para la construcción y buses que marcan la diferencia. Apostá por durabilidad, rendimiento y garantía. Apostá por Hyundai Camiones y Buses. Visita nuestros showrooms en todo el país. Contactanos al 021-238-6765. WhatsApp 0981-680-005. O seguinos en redes sociales como Hyundai Camiones y Buses Paraguay. Representa Automotor. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el piní que recorre el cuerpo. Es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. Agrícola estaría la bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios.
Todos los jueves, de 18 a 20 horas, aquí por la R800 Radio La Unión, a pura política y algo más, con la conducción de Rubén Paredes y Giselle Paredes, con notas, entrevistas, análisis de la situación política actual y las municipales, noticias del día nacional e internacional. Tendremos invitados especiales en estudios, cobertura desde el lugar de los hechos y, por supuesto, la participación de la audiencia. A pura política y algo más, con Rubén Paredes, todos los jueves de 18 a 20 horas, aquí en la R800 AM Radio La Unión. A pura política y algo más, con Rubén Paredes. Radio La Unión, R800 AM. Los pajarillos de mil colores allí se encuentran, de todo hay. Alfonso Loma, así se llama aquel paraje, ya viaja. Entre los verdes campos existe el conocido Cuaponá. Hay una laguna que nos alegra, lleva por nombre Tapiraguay. Los pajarillos de mil colores allí se encuentran, de todo hay. En el cercado de la entramada se ve criándose Sigacir, diciendo triste a su compañero de causitente se hay coacir. Y las palomas todas unidas emprenden vuelo al oscurecer. Juntas avanzan allí y descansan, triste querido del Taperé. Alegra el alma acompañado del cogoé. Siempre orgulloso y altanero también se siente Yacaberé. En alto monte se ve volando pájaro raro surucuá, diciendo triste a su compañera Nacereyana Tacetajá. Las piriritas también se quejan y triste dejan al bocallá. Y yo lamento mi sufrimiento por la esperanza que pierdo ya. Ya me despido desconsolado, se ya jamás se vida a mí. Adiós paloma encantadora, nene ete baguadira mí. Akointeareko jepidero guaiza hor jaidukuba Seke pemante puiro hesa kunu uramente haupeixere ya Omoa jene ara uma beguareisa hayabonde kupe hasere tumba Anyeni haite pembora kukukuba Akoi ara guaiza ya hasangwa Omoa jene ara uma beguareisa hayabonde kupe hasere tumba Anyeni haite pembora kukukuba Akoi ara guaiza ya hasangwa Muy pero muy buenas tardes, 13:37 minutos. Buenas tardes La Unión, José Rojas les saluda. Vamos hasta las 16 horas. En Buenas tardes La Unión vamos a tratar de darle más continuidad a toda la información que se generó en la primera parte de la jornada del día de hoy, miércoles 13 de octubre del año 2021, y darle mucha manija a todo lo que a partir de este momento se va generando en cuanto al aspecto informativo del día de hoy.
Señora Guadalupe, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, José. Buenas tardes para toda la audiencia de la Unión 800 AM, listos para acompañarlos hasta las 16 con los principales titulares nacionales e internacionales que acontecieron. ¿Cómo estamos hoy? ¿Hace calor? Hace 33 grados la temperatura actual. Vos estás llegando de la calle, ¿qué tal se siente? Se siente calorcito, sí. ¿Verdad? 35 grados la sensación térmica, 45% de humedad y 25 kilómetros por hora vientos del noreste. Se prevé para esta tarde precipitaciones, así que las personas que van a salir de sus casas que lleven el paraguas por si acaso. Sí mismo, pero además, de acuerdo a lo que decía meteorología, parece que los vientos no van a ser no tan poca agua caería, no serían chaparrones nomás. Tormentas eléctricas. Y con entre 50 y 80 milímetros de agua pues, tienen previsto que caería. Y con vientos medio huracanados, de 120 kilómetros por hora, es lo que decía la Dirección de Meteorología en el transcurso de la tarde de hoy y la madrugada del jueves. Es lo que decía la Dirección de Meteorología. Por lo menos 3/4 partes del país, no sabemos si va a ocurrir, pero por lo menos es lo que dicen. Estaría afectado por este frente de tormenta que primero se iniciará en el sur del país, se trasladará al centro, posteriormente vendrá hasta Asunción, departamento central, y posteriormente buena parte del Chaco, hasta el Chaco central, por lo menos marca la Dirección de Meteorología que ocurriría este fenómeno. Ya hay unas nubecitas por ahí, así que ya se siente un poquito ese cambio de clima ya para esta tarde. Y las nubecitas que estás mencionando son nubarrones para el ministro Arnaldo Yucio. El presidente de la República le dijo, yo apoyo todos los planes que ustedes plantean, que el Ministerio del Interior plantea, pero necesitamos resultados. Y por eso, queremos resultados. Claro. Vamos a ver cómo viene la mano ahora. Se juega la cabeza Arnaldo Yucio en Amambay. Vino una fuerte crítica de la gobernación y la intendencia de Amambay y de Pedro Juan Caballero, respectivamente. Y eso le obligó al presidente de la República, al ministro, a enviar a algunos emisarios, el viceministro de Seguridad, a conversar con las autoridades locales para ver qué es lo que se puede hacer, cuáles son las prioridades, a dónde quieren llegar y qué es lo que se tiene que hacer para tratar de resolver, no sé si resolver, pero por lo menos tratar de enfrentar a la mafia organizada allá, en aquella zona del país, gente que protege sus bienes mal habidos a través del narcotráfico y demás, la venta de armas de manera irregular, el tráfico de armas, etcétera, y todo lo que conlleva los negocios turbios generados en la venta de droga, y todo lo que implica también con los capos mafiosos que viven en aquella zona de frontera y que de alguna manera, solamente de la manera violenta como lo hacen, pueden proteger sus bienes. Al menos para que no estén tan libres ahí haciendo lo que quieren, ¿verdad? Y el presidente de la República envió eso para ver qué es lo que se puede hacer. Después de la reunión realizada hoy con el equipo de ministros, el presidente de la República le dio un ultimátum al ministro Yucio. Necesitamos resultados. Sonó como una suerte de ultimátum para Arnaldo Yucio, que el presidente de la República, su jefe, le diga, sabe que yo voy a apoyar totalmente, pero necesitamos que hayan resultados. Este tirón de orejas al encargado de la seguridad interna frente a todos los miembros del gabinete ministerial fue esto. O sea, no podrá decir Yucio, no, fue una conversación entre nosotros nomás. Todo el gabinete ministerial. Abdo también exigió a los demás ministros que cumplan con los proyectos emblemáticos para honrar confianzas de la gente. O sea, el tirón de oreja no es solamente para Yucio. Quizás Yucio fue el más grave, el más delicado por todo lo que está ocurriendo en el noreste del país, pero el tirón de orejas fue para todos los miembros del gabinete. Claro. Se lo notó bastante nervioso, incómodo por lo que está ocurriendo. Se está muriendo gente inocente, gente que no tiene nada que ver con la mafia. Si hubiese sido un crimen entre ellos, vaya y pasa, hasta aplaudiríamos, pero eso no fue así. Murieron 4 personas, de ellas 3 absolutamente sin tener nada que ver. 2 de ellas son brasileñas, una paraguaya, la hija del gobernador, y el que probablemente pudo haber sido el objetivo de los sicarios que atacaron a la madrugada del sábado en Pedro Juan Caballero. Y 2 que están graves.
Sí, y hay 2 están graves, exactamente. Sí. Hay mucha preocupación, necesitamos resultados, dijo el presidente de la República al cierre de la reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno. Admitió el jefe de Estado que se puede armar un plan, que está en marcha, un plan estratégico de seguridad para ser implementado en la frontera, y eso sería con la ayuda brasileña. Sería el trabajo binacional para lograr, porque si Pedro Juan Caballero soporta esta ola de inseguridad, por supuesto que repercute en la ciudad hermana que es Punta Poná, que está esto sería bipartito entonces, y de hecho que ya salieron efectivos policiales en Punta Poná. Ellos ya están desde el día de, hoy es miércoles, desde el lunes que están instalados ya ahí. Bueno, ese es más o menos el plan que tiene el gobierno en ese sentido. Mientras tanto, continúan las muertes. La policía de Lamambay informó que hay hubo un muerto, lesión grave, no lo mataron, pero a un concejal municipal, Ismael Valiente, tiene heridas en su cuerpo con balazos en un atentado, hirieron a 3 personas. Eso vamos a estar con ellos en algún momento más. Vamos al sur, hacia el sur del país, o por lo menos con la frontera con Argentina. El gobierno provincial Misiones podría iniciar una paulatina apertura de las fronteras con la Argentina. Eso afecta o beneficiaría, y si cuanto más rápido mejor, que se realice, digamos, que se abra el puente de Encarnación Posadas, porque esto después, hacia el 1 de noviembre, probablemente eso irá beneficiando a otros lugares, a otros sectores de zonas comerciales de Paraguay con la Argentina. Y vamos a hablar con Marta Rodríguez, ella es de la Asociación de Comerciantes de Nanagua. Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Me andaban buscando ayer. Espero que Ale ya no me rete ya hoy. No, y Ale es así. Si no te encuentras seguida, ya te marca luego. Ya no. Entonces estoy marcada en estos momentos. Marta, pero vamos a ponerle onda a la tarde. Exacto. Vamos a compartir un poco la información para poder tener. Nuestros compañeros de Encarnación a la mañana, en este transcurso del mediodía, tienen que tener una reunión. Ahí saldría un primer borrador de lo que se está manejando. En cambio, lo que tenemos frontera con Formosa, todavía no estamos recibiendo la reglamentación. Estamos en constante comunicación, ya sea con la directora de Migración y con el canciller que nos está acompañando. Yo también voy a contar que desde julio nosotros estamos trabajando a la par de ellos, siguiendo todo este proceso de idas, vueltas, se abre, se cierra, qué documento, sumando en nuestras últimas declaraciones que tenemos criaturas que se han quedado varadas en el presencial. Recordemos que el 1 de octubre con la frontera argentina ya volvieron las clases presenciales, hay niños en frontera. Estuvimos haciendo un cálculo, tiro el cálculo así para que la gente sepa, 800 a 900 criaturas que se quedan varadas en la frontera. A eso tenemos que sumar estudiantes que estaban haciendo cursos online del país que están queriendo también irse a rendir o presentarse en el presencial de ciertas carreras universitarias y posgrados. Entonces estamos viendo esta última parte y esperando las novedades, así que vamos a estar atentos porque, como ya anunció el canciller, él está viajando y estaremos atentos a las novedades. Ahora, si bien la gobernación de Formosa es la que se planteó una posición mucho más dura que la de Misiones, pero de cualquier manera ambos no estaban en condiciones de apoyar, digamos, la apertura de la comunicación fluvial o comercial con Paraguay. Ahora, a partir de hoy, de lo que pueda decidir Posadas, ¿ustedes creen que eso tendría un efecto dominó o necesariamente tendrán que esperar que cambie el humor del gobernador de Formosa? Nosotros creemos que todos somos primos hermanos en esta situación, que como se vayan viendo las reglas del juego van a ir saliendo y van a ir variando y evaluando, que las dos partes dependemos. Entonces estamos siguiendo el proceso. Como está la situación, yo calculo que entre el lunes o antes del fin de semana podríamos tener novedad. De la próxima semana. Vamos a esperar el fin de semana el lunes, ¿verdad? Ajá. Pero
pero sí creemos que el proceso ya se daría en cualquier momento porque las circunstancias sanitarias, los números sanitarios están dando. Y tenemos que recordar, ejemplo, en Clorinda ya están vacunando a criaturas, ¿verdad? Entonces, todos esos panoramas hacen que esto sea alentador. Los casos de las localidades demuestran que ya no hay casos positivos. Por ejemplo, en mi localidad hace 45 días no hay casos positivos. Y hay muchos factores que van a hacer negociaciones internas, ¿verdad? Esperemos que haya voluntad política más que nada y acompañar este proceso, ¿verdad? Porque, como yo les digo, y aprovecho la oportunidad también, la gente piensa que los comerciantes de frontera abren la frontera y el problema queda solucionado. En cambio, hoy ya se cumplen 19 meses, cumplimos en estos días, pasado mañana, de paro total y tenemos muchas deudas acumuladas. También el gobierno quedó en pasarnos una parte de un proyecto de ley que ya fue aprobado por diputados y por senadores, falta la firma del Marito. Pero eso está todo en stand-by, ¿verdad? Entonces la gente espera también poder recibir una inyección de dinero a través de créditos flexibles y poder ir subsanando esta situación para volver a trabajar, ¿verdad? Ahora debemos entender que la demanda que teníamos hace 19 meses no va a ser la misma por la fluctuación de peso. Claro, ahora justamente estás tocando un punto que es mucho más, creo que es importante también. Yo no sé cuál de las dos situaciones pesa más en el ánimo de las gobernaciones provinciales para permitir la apertura de la frontera. Si la situación sanitaria, la guerra contra el COVID, que está dando resultados, estás contando, o la situación económica. Yo creo que por lo menos las últimas veces que yo lo escuché hablar. Y te voy a adherir el punto que yo creo, pero yo creo que la situación de política también va a influir mucho en lo que se decidan en las próximas semanas. ¿Cómo eso es? Hasta ahí te puedo decir. No, esperamos, ¿cómo eso es? Y bueno, y mira el calendario de votaciones que tienen ellos. Y ahí te sumo otra situación que en tu planteamiento no estás poniendo. Ahora, pero no está porque no estoy encontrando todavía la vinculación para impedir que se abra la frontera. Y tienen que soslayar ciertas personas. Eso podría ser un factor también. Ciertas personas, habitantes que traen Paraguay, que podrían ir a votar a Argentina. Y tenemos que entender, yo te cuento que mi situación es desde que yo hablo en la radio, en la tele o en los medios de comunicación en esta apertura de frontera, lo principal es que la gente se imagina son solo los comercios, pero hoy en día son gente que se quedó en Paraguay, gente que quiere volver a su localidad, alumnos que se quedaron varados, que sumamos el 1 de octubre, entonces gente que hace facultad, universidad, posgrados, que ahora tienen que ir, ¿entendés? O sea, cada vez son más personas necesitadas que deja de ser solamente un factor comercial. Entonces creemos que todo eso puede llegar a cambiar, ¿verdad? Entendemos que ahora se está negociando todo, entonces nosotros aguardamos las negociaciones también para poder transmitir la situación real. Ahora hoy nos toca transmitir esta situación, ¿verdad? En la espera, ¿verdad? Y reconociendo que la Cancillería sí nos está acompañando. Ahora, Marta, una cuestión que es bueno considerarlo. Quizás esta situación electoral que planteaste, bueno, yo no conozco mucho la realidad, digamos, de estas zonas de frontera, pero hasta donde yo sé, por lo menos me vas a corregir si estoy equivocado, es Alberdi el que está en esta situación principalmente porque, o Alberdi, Villa Oliva y demás, que esas zonas son las que más hay paraguayos o argentinos que viven de este lado o viceversa, de repente que pueden estar afectados. Por lo menos yo tengo gente que es viceversa. Esta es una situación que nosotros adherimos, ¿verdad? Pero lo que le queremos decir es que en algún momento se tiene que dar, como hablamos y trasladamos en las bases y hablamos con los diversos presidentes de la Unión de Gremio con Argentina, que este proceso va a ser lento para recuperarnos, ¿verdad? Sí. Lo que nos está preocupando mucho es que el gobierno de la Hacienda, como yo siempre digo, está demorando en firmar un papel para poder inyectarle un poco el capital a la gente para que se reinicie. Hay un estudio, ¿verdad? O sea, nosotros de la muestra total que tenemos son 135.000 personas las que llegaron a parar en frontera, ¿verdad? Todo lo que es frontera con Argentina y 4.000 negocios.
Hablando así, números comparativos, hoy tenemos 2.000 negocios que pueden llegar a empezar con el tiempo, con un 40%, 50% menos de gente que trabajaba o está vinculado. La cadena de comercialización es grande. Sí. Solamente que yo también quiero decir que quieren satanizar mucho el negocio de frontera, y algo que en todas las fronteras se hace actualmente, ¿verdad? Claro. Entonces, esperando ese proceso y viendo que de tratar de salvar y acompañar a las personas que están en quiebra, que ya están mal económicamente, que ya han sumado facturas de ANDE, de STAT, que eso no paró, ¿verdad? Y sobre todo darle una voz de esperanza a los comerciantes, como yo siempre digo. Nosotros estamos peleando, estamos zapateando entre el gobierno de la gente, porque si la gente conoce o no sabe, nosotros fuimos beneficiados con el subsidio de frontera, 3.500 comerciantes de comercio de frontera, y 800 le notificaron que devuelvan la plata. Entonces jugaron con la gente de frontera. Entonces es un momento que la gente está evaluando si el gobierno de la gente acompaña o no, ¿verdad? ¿Por qué devolver, los datos generales? Marta, ¿por qué devolver esa plata? Y en su momento, cuando se inició esto, con bombos y platillos, anunció el Ministerio de Hacienda este listado. Después salió, dijo que hubo un pequeño error, que gente que no le correspondía la adjudicaron, volvieron a hacer un filtro. Pero ¿sabes lo que deja que mate? Nosotros tuvimos que, en mi caso, había mucha gente que ya utilizó esa plata para pagar los bancos, las financieras, las cosas que debía, ¿verdad? Y era así, tenés que devolver, ¿entendés? Y después ya fueron subsanando por otros proyectos de ley, modificando esta situación, ¿verdad? Pero el mal rato de esta situación con la gente no se olvida. Entonces esperemos que este fin de año podamos tener un fin de año digno y ir acompañando el proceso, ¿verdad? Ahora, Marta, finalmente, Marta, si Encarnación mañana, el jueves, mañana abre, ¿qué plazo crees que pasaría, digamos, para que eso se contagie a toda la frontera? Yo creo que entre cómo están las negociaciones y cómo va, yo creo que como tiene anunciado el 1 de noviembre. Pero más que nada dependemos de la voluntad política y estamos acompañando a las autoridades que nos están representando y respetando muchísimo su trabajo, más que nada. Marta Rodríguez, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, espero que la información haya servido y que la ayuda del gobierno de la gente pueda llegar a la frontera, más que nada, que alterar eso. Marta Rodríguez, ella es de la Asociación de Comerciantes aquí de Nanagua, acá cerca, Falcón. Sí. Depende de tres elementos sanitarios, la cuestión financiera, económica de las zonas provinciales del lado argentino, que lindan con Paraguay, y la situación electoral, agregó uno más, la situación electoral. Yo no estoy entendiendo todavía por qué la cuestión electoral, a menos que los paraguayos vayan a votar allá. Eso Sí. Eso es lo que podría ser. Pero ¿cuántos los paraguayos que podrían votar? Y no creo que sean muchos. Si son 1.000 ya es mucho, yo creo que es mucho, no. Pero son paraguayos que son argentinos en realidad, que nacieron son paraguayos que viven acá. Sí, que nacieron allá. Al revés. Son las familias fueron a parir las madres al lado argentino. Entonces tienen documento argentino. Sí. O sea, son reconocidos como argentinos. Sí. Después volvieron y viven acá. Exacto. Pero cada tanto ellos cruzan para cuestiones como esta, por ejemplo. ¿Cuántos son? ¿1.000, 2.000? Por ahí. Bueno, de cualquier manera para un acto eleccionario 1.000, 2.000 personas. Claro, es mucho. Es mucho. 13:56, es momento de una pausa, volvemos en instantes. La Unión R800 AM. Más potente, más efectiva, más rápido, lo más nuevo, lo mejor. Te dicen muchas cosas, pero vos y todo Paraguay sabe, para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol Forte, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Somos Royal Seguros Sociedad Anónima, una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento, pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes día a día tienen la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios, acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros, soluciones reales.
no es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el piní que recorre el cuerpo, es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Emprendete Paraguay, un programa que apoya, promueve e impulsa los diferentes emprendimientos que se inician en el gran mundo del comercio, con invitados especiales y entrevistas. Emprendete Paraguay, con la conducción de Monse Iglesias, todos los sábados de 10 a 11 horas por la 800 AM Radio La Unión. Radio La Unión, R800 AM.